Hola, ¿cómo están? Creo que ya estamos al aire. Bueno, oh no, qué barbaridad, estamos aquí con una cosa que no debería estar. Perdón. Hola, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas horas, las horas que sean, donde quiera que estén todos y cada uno de ustedes, sistercitos y brothercitas, bienvenidos a En Vivo y con Todo, que ya no se llama En Vivo y con Todo, ahora se llama la revista semanal del Rey va Desnudo, para diferenciarla de nuestros vídeos que hacemos temáticos los miércoles. Yo soy Mauricio José Suárez, esto es algo que luego se me olvida muchísimo decir, la gente se queda como, ¿y este quién será? No, tampoco les dice mucho, pero soy Mauricio José Suárez. Ese es mi nombre, con ese nací y pues aunque no les guste, ya lo tengo, ese es mío. Y bueno, este lugar es un espacio donde tratamos de provocar que la gente piense, de hacer que la gente piense, que piense un poco alrededor de todo lo que ocurre a su alrededor. Hoy voy a tratar un par de temas que a mí me parecen verdaderamente preocupantes en ese sentido. Y es la mentalidad medieval que tenemos todavía, ¿no? Pero pensar y pensar intensamente, la ventaja que tiene es que nos permite tomar mejores decisiones, aunque nos haga pasarlo muy mal a ratos, porque efectivamente nos hace pasarlo muy mal en muchas ocasiones el hecho de estar pensando en críticamente en todo lo que nos rodea. Bueno, pero pues esto es lo que hacemos y como digo siempre, pensar es gratis, como gratis es este streaming que hacemos los jueves de 7 a 10 de la noche. Era de 7 a 9, no sé cómo ocurrió que se fue extendiendo hasta 3 horas, pero es totalmente gratis, aunque usted por supuesto nos puede ayudar si quiere y no nos vendrá nada mal que nos apoye en Patreon y en PayPal, porque todo lo que usted ve pues tiene la necesidad de recursos, tiene la necesidad de dinero, todo cuesta y necesitamos el apoyo de ustedes para sacar adelante este canal. Luego hay gente que me dice, claro, pero tú te estás haciendo de oro con este canal. Mira, ojalá, y lo haría yo con mucho gusto. Lo que digo es que primero que nada hay que cubrir los gastos y segundo, que esto es un trabajo. Y como hombre de izquierda yo creo que todo trabajo merece ser debidamente remunerado. Ustedes digan cuánto debo yo cobrar por las horas que meto a la semana en este vídeo y en el de los miércoles, que implica desde la investigación, la documentación. Acuérdense que aquí lo hago todo yo, no tengo empleados, colaboradores ni equipo, aunque me encanta la gente que me dice, ay, saludos al equipo. Sí, ¿cómo no? No hay equipo, soy yo. Digo, le dedico una determinada cantidad de horas y como trabajador pues, creo que merezco cobrar esas horas como las cobra cualquier trabajador, como las cobra una señora que el otro día me fue a ayudar a planchar a la casa, pero ya no podíamos con el trabajo, como lo ayuda, como lo hace cualquier persona que trabaja. Yo no creo que el trabajo voluntario es totalmente válido, pero no debe ser nunca obligatorio. Y esto de que los trabajadores tienen que comprometerse con la empresa, yo estoy completamente de acuerdo siempre y cuando la empresa se comprometa con los trabajadores, pero aquí no hay ni trabajadores ni empresa, lo que hay es un ciudadano común y corriente, un comunicador que lleva ya 50 años comunicando a distintos niveles, sí, 51, fíjate, desde que me dieron el periódico de la escuela a los 17 años, y ya desde entonces hacía yo enojar a muchísimas personas. Desde entonces soy un comunicador y es lo que hago, y entonces pues como todo trabajador también me gustaría vivir de mi trabajo, no les pasa a ustedes, así que les gusta que les paguen porque trabajen. Bueno, una cosa, ayer, este es el vídeo que publicamos, ayer aromaterapia y flores de Bach, no de Bach. Bach es el compositor y toda la familia de Bach, hay compositores maravillosos. Yo curiosamente me hice consciente de la existencia de Bach porque había un disco en casa que yo oía con pasión, que es el doble concierto de Bach para dos violines que tocaban David e Igor Oistrakh, que eran padre e hijo, dos grandes violinistas. El problema es que me lo sé hasta hoy tan al dedillo que cuando oigo otra versión digo, ay, entraron tarde, ay no, pero es que eso no va así, no, pero es que eso no se francesa así, no es que eso ahí deberían oírse más los violines y menos, porque me lo machaqué. Pero aparte de ese doble concierto, que es maravilloso, es una de las cosas que más me gusta de Bach, cuando estudié piano, que nunca pasé del do, re, mi, fa, sol, una de las cosas que puse fue
una cancioncita de Ana Magdalena Bach, precisamente de la hermana, si mal no recuerdo, de Johann Sebastian Bach. Pero estas son las flores de Bach. Bach, un señor que se llama Edward Bach y que creyó que había encontrado la solución a todos los males del mundo. Si usted mira a su alrededor, podrá darse cuenta con enorme sorpresa que efectivamente no lo hizo. No encontró las respuestas, no encontró la solución, la panacea, la cura a todas las enfermedades, y pues seguimos en ello. Y seguimos en ello porque desafortunadamente todo lo que nos han contado los charlatanes ha resultado ser mentira. Qué sorpresón más enorme, ¿eh? Cosa más increíble. Bueno, contado todo eso, pues vamos a pasar a hablar de algunas cuestiones. A mí me preocupan, fíjate, de lo que me están diciendo ahora. Hay cosas que vamos a tratar después. Saludos desde Costa Rica, hola México, hola Celaya, Guanajuato. Qué barbaridad. Me preguntan de una película que no he visto. Es más, creo que no he visto ni la primera de Luis Estrada, ni la segunda, ni la tercera, ni la última. Entonces no sé quién sea. ¿Podría desmentir, por favor, el mito del macho alfa y por qué la conducta de los lobos no se puede aplicar a los humanos? Por varias razones, pero la primera es que no existe el macho alfa entre los lobos. A ver, un señor que se dedica al estudio de la conducta, y ahora te digo quién fue, lo podemos buscar con exactitud para... Luego acuérdense que yo no me sé de memoria los temas, y menos cuando me lo están preguntando. Pero la teoría de los machos alfa entre los lobos la expidió un señor que es un estudioso, que es a ver, un segundo. Sí. No tengo el nombre, pero el biólogo que estudió a los lobos, en principio su observación de las manadas de lobos lo llevó a la idea de que existía un macho alfa y una hembra alfa, que eran los que dominaban al resto de la manada. Y él lo presentó, si mal no recuerdo, en un libro. La idea era buena, es un producto de años de estar observando a los lobos, pero ninguna observación es perfecta. Entonces, pasan los años, este biólogo sigue observando a los lobos y se da cuenta que estaba equivocado. Usted sabe, acuérdese que solo los científicos suelen estar equivocados, porque los charlatanes siempre tienen la razón. Ellos no se equivocan nunca. Ellos nunca dirán, oiga, perdón, es que eso que le conté yo respecto de que Dios me dijo, no, me equivoqué. No, dan explicaciones en todo caso cuando meten la pata hasta el lóbulo de la oreja, sobre todo los que predicen el fin del mundo que sigue sin llegar. Pero no, los únicos que se equivocan y lo admiten son los científicos. Y entonces él de pronto dijo, oiga, no, me equivoqué. No existe el macho alfa. Es un concepto erróneo. Lo que existe, lo que nosotros veíamos como manadas de lobos, una vez estudiados más a fondo, son un macho procreador, una hembra procreadora y su prole. El resto de la manada no es que sean machos beta, gamma, delta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mini, psi, rho, omicron, pi. Llego hasta allí, mi maestra de griego estaría feliz. No, son papá y los hijos, papá y mamá y sus hijos, que tarde o temprano se separarán para hacer sus propios grupos familiares. Entonces, en vez del concepto del macho alfa, lo que tenemos es un grupo familiar. Y todos los animales del grupo le prestan más atención al macho y a la hembra reproductores, pues porque son los exitosos, son los mayores, son los más viejos, son los que tienen más experiencia, etcétera, etcétera. Pero no es porque tengan una característica misteriosa. Entonces, las manadas de lobos en realidad son grupos familiares de lobos
según se ha descubierto y se ha podido confirmar después. Bueno, desde que descubrió esto, este biólogo ha estado dedicado en buena medida, sus esfuerzos han estado dedicados a refutar el mito que él mismo originó sin querer, el mito de los machos alfa, el mito de los jóvenes adultos, de los jóvenes adultos que estaban jerárquicamente inferiores por alguna causa extraña, que no es otra sino que son los hijos. Entonces, fue Rudolf Schenkel, ahora sí, finalmente lo encontré. Él estudió a los lobos en el zoológico de Basilea, en Suiza, y a partir de allí sacó esta idea, que era una hipótesis experimental. Además no estaba afirmando que así fuera, sino diciendo, según las observaciones que tenemos, esto parece ser así. ¿Qué es lo que suelen decir los científicos? Los científicos suelen decir, dados los datos que tenemos, la interpretación más razonable parece ser esta. Obviamente, si hay más datos, igual cambia la explicación. Los imbéciles y muchas veces los filósofos te dicen, y los charlatanes, es que la ciencia se equivoca y está constantemente desechando lo que ya sabía antes. No, lo que sabe, lo sabe. Los lobos viven en manadas, sí. ¿Cómo están estructuradas esas manadas? Bueno, mira, tenemos varias teorías, la que más se ajusta a los datos que tenemos ahora es esta, pero tenemos varias hipótesis, pero pues si tenemos más datos habrá que cambiar la hipótesis. Entonces la ciencia cambia. No, las hipótesis evolucionan cuando tenemos más datos. Y cuando hacemos afirmaciones, a veces exageradas, pues luego nos equivocamos y tenemos que echarlos para atrás. Pero generalmente la ciencia dice, con los datos que tenemos hasta ahora, con lo que sabemos hasta ahora, esto es lo que parece existir. Pero nada más. Y siempre, por eso todos los artículos científicos que ustedes puedan leer, váyanse a leer un journal científico de cualquier revista científica, al final dice, hacen falta más estudios. Siempre hacen falta más estudios, porque no lo sabemos todo. Los que ya saben todo son los charlatanes, los religiosos y los filósofos. Ellos ya saben qué es. No están sujetos a la comprobación de la realidad, aquello que afirman contundentemente, ¿no? Entonces, esto fue exactamente lo que pasó. No hay machos alfa entre los lobos, no hay la estructura que se pretendía. Y por lo tanto, entre los seres humanos es un poco más difícil porque, mira, las sociedades humanas son extremadamente peculiares, son infinitamente más complejas que la sociedad de los lobos. Dependen de una serie de elementos que no influyen en el mundo de los lobos. Y uno de los ejemplos clásicos es la forma en que hemos logrado nosotros vencer a las presiones de selección para no morirnos de ciertas enfermedades. Entonces, bueno, si viene una enfermedad y mata a todos los seres de una especie menos a 4 o 5, pues esos 4 o 5 tendrán una prole que ya no va a tener ya va a ser resistente a esas enfermedades. Nosotros preferimos vacunarnos o preferimos curarnos de las enfermedades y podernos seguir reproduciendo. Esto quiere decir que nuestra cultura ha ido más rápido que la evolución. Eso no pasa con los lobos. Que nuestra apreciación de las posibles parejas sexuales, y esto sí lo sabe la etología humana, no depende única y exclusivamente de los elementos que podía haber dependido cuando éramos animales mucho menos evolucionados, mucho menos socializados en una sociedad civilizada dependiente de la cultura. Civilización es cultura finalmente. Entonces, cuando éramos animales con poca cultura, funcionábamos más como otras tropas de animales, de primates como pueden ser los papiones, los obabuenos, los mandriles, los chimpancés, los gorilas, que viven en sociedades que ya son mucho más complejas que las de los lobos. Pero nosotros elegimos ya compañeros sexuales por otros motivos, por motivos mucho más muy diferentes que aquellos que llevarían a seleccionar a una pareja entre otros animales, porque nosotros tenemos cultura y la cultura lo empapa todo, lo cambia todo, lo diferencia todo. Los tarados que andan enseñándoles a otros a ser machos alfa, les están enseñando a ser unos pesados, y el éxito que tienen es aproximadamente 0, o tienen éxito con gente con la que igual no sé tan emocionante tener éxito, ¿no?
pero no creo que sean enormemente exitosos. Creo que alguien que es atractivo al sexo opuesto por alguna causa puede inventarse lo que sea para decirles a otros que les puede enseñar a hacer lo mismo. Pero no sé, si Sean Connery no me va a enseñar a mí a ser guapo, por decir algo. O los poderosos no me van a enseñar a ser poderoso, que existe la erótica del poder, que decía Kissinger, el criminal de guerra. Es decir, la forma en la que se establecen los vínculos, además vínculos que pueden no tener nada que ver con la reproducción, sobre todo gracias al desarrollo de los métodos anticonceptivos en el siglo XX, hace muy poquitito tiempo, todo el manejo que tenemos hoy de la sexualidad es totalmente distinto al que había cuando yo nací. Y el doctor Luis Miramontes en México estaba trabajando con la gente de un laboratorio de Estados Unidos, ahora no me acuerdo cuál, para determinar las formas de sintetizar las hormonas que permitirían la creación de la píldora anticonceptiva. De allí que el doctor Luis Miramontes sea el único mexicano que está en el Salón de la Fama de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, porque es uno de los detentadores de la patente de la píldora anticonceptiva. Cuando nuestra selección de pareja a largo o a mediano o a corto plazo o a un ratito y ya no te aguanto más, no depende de la posibilidad de estar de procrear. Cuando separas el sexo de la procreación, es un universo totalmente distinto que los lobos, por supuesto, no tienen. Por todo eso, pues es idiota, básicamente. Pero es una idiotez que algunos aprovechan la soledad de otros para embaucarlos también, ¿no? ¿Por qué hay malos políticos? Este me gusta mucho porque tiene mucho que ver con cosas que hemos hablado en el pasado. Mira, dice Adán Franco, tu opinión sobre el presidente AMLO y sus corcholatas. Las corcholatas son los tipos que él destapó, ¿no? Que dijo que podían ser candidatos. Antes el PRI señalaba a uno, lo hacía su candidato y se gastaba menos dinero, eso sí. Pero ahora se está gastando dinero en las campañas de varios. Y mi pregunta es, ¿por qué hay malos políticos? Bueno, te voy a decir una de las razones fundamentales que yo creo que se puede argumentar muy seriamente por las que hay tan malos políticos, es porque le hemos dado tan mala imagen a la política que la gente decente no se mete a la política. En México en concreto, porque yo te puedo decir, y vamos a hablar, hay elecciones en España, yo estoy involucrado en la campaña de aquí de Gijón, en Asturias, y en la campaña de Asturias, por supuesto. Luego son las elecciones el 28 de mayo, y luego en diciembre habrá elecciones a nivel nacional para elegir al presidente de gobierno en México y la nueva Cámara de Diputados, el Congreso de los Diputados, como se llama aquí en España. Aquí hay mucha gente decente participando, ¿no? Como alcaldes, como candidatos a alcaldes, como candidatos a presidentes de las comunidades autónomas que conforman España, que es sin ser un estado federal, pero es un estado que está formado por comunidades autónomas. Si tú dices que todos los políticos son ladrones, solo los ladrones se meten en política. Si tú dices que la política es una cosa de corruptos, solo los corruptos se van a meter en política. La gente decente rehuye la política. En Grecia, por ejemplo, lo que se evitaba en esto era obligando a la gente a asumir los puestos políticos. Oye, te tocó, en vez de democracia muchas veces usaban el sorteo, te tocó ser presidente. No, yo no quiero ser presidente. No, pues tienes que ser presidente. Tienes que estar a cargo o tesorero o ministro, no había ministerios, pero vamos, responsable de determinada parte de la gestión pública y no puedes negarte. Pero creo que ese es un gran problema. En México es muy difícil que una persona decente se meta en política. Más difícil es que la gente crea que es una persona decente. Si es una persona decente, no se lo van a aceptar, no se lo van a reconocer, no le van a admitir la posibilidad de que sea una persona decente, y entonces lo que tienes tú pues, es un elemento, una forma genial de demoler a la democracia desde la democracia misma sin el ejercicio efectivo de la democracia, es decir, sin elegir a los mejores o a los menos peores, porque todavía eliges entre iguales,
es muy preocupante porque yo entiendo y a veces comprendo que la democracia es problemática, que hay muchas críticas a los procedimientos democráticos, que la democracia a veces da muy malos resultados, pero lo que mucha gente olvida es que hay solo una alternativa a la democracia, y es el autoritarismo. Que una persona decida o un grupo de personas decidan por todos los demás autoritariamente, utilizando la violencia, la represión, la fuerza para imponer sus visiones. Sea un rey, sea una aristocracia, sea una élite como la nomenclatura soviética, o sea un grupo de oligarcas como los que hay en Rusia, sea un enloquecido enamorado de sí mismo como es Ortega en Nicaragua, o sea un grupo cleptocrático como el que controla Cuba y controla Venezuela, sea un militarote como puede ser Pinochet, como pueden ser los soldadotes en Myanmar actualmente, etcétera, etcétera. Es decir, si no te gusta la democracia, pero no estás dispuesto a repararla, si no quieres deshacerte de ella, vas a tener un tirano. Y no vas a ser tú. Lo más probable es que no vas a ser tú. Don Mauricio, ¿qué opinas sobre la persecución feroz que los LGTB están sufriendo en Florida? ¿Cómo puede DeSantis llegar tan lejos y que ningún poder de Estados Unidos le pare los pies? Bueno, porque él es el gobernador de un estado que es soberano. Aquí yo creo que mucha gente no entiende la función, la forma de gobierno de los Estados Unidos. Los estados son soberanos, son unos Estados Unidos, donde hay unas leyes federales genéricas, pero cada estado tiene y en México funciona igual, cada estado tiene su constitución, cada estado tiene su código penal, cada estado tiene su código civil, cada estado tiene su cuerpo legislativo particular que toma decisiones y expide leyes que son válidas en el territorio de ese estado. Si DeSantis tiene el apoyo de una legislatura republicana, puede hacerlo. Y no pueden entrar las tropas federales a detenerlo. Cuando intentas eso, pues lo que tienes es una guerra civil. Estados Unidos tuvo una a mediados del siglo XIX. DeSantis es la expresión más clara de a dónde se puede llevar la estupidez de las guerras culturales. Es decir, no se está debatiendo el bienestar de la gente, su salud, el uso correcto, adecuado de los impuestos que paga la ciudadanía, la educación de los niños en cuanto a si los prepara o no realmente para enfrentar un mundo complejo en el cual tienen que desarrollarse y tratar de vivir decentemente. No se habla de los pobres, que en Florida hay muchísimos, de la drogadicción, del problema de la adicción en Estados Unidos, que es enormemente grave. No se habla de la protección del medio ambiente. No se habla de los elementos que en el manejo de la política pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los que tienen peor calidad de vida, que es para lo que existe por lo menos la política de izquierdas, ¿no? La política de derechas simplemente es para que los que no tienen, los que viven bien, pues vivan mejor. Pero todo esto se ha visto opacado por lo que se llama las guerras culturales, y las guerras culturales las han movido la irresponsable y absurda izquierda académica estadounidense con su visión posmoderna del identitarismo. Mira, si tú haces una guerra de identidades, los fascistas de siempre van a ser felices. Si tú dices que tú como negro, tu guerra es contra los blancos están encantados, sobre todo los supremacistas blancos. O sea, muchos blancos dirán o diremos, no, oye, no, esto no puedes dividir al mundo según el tono de la piel y luego establecer una guerra a partir de eso, porque además vas a tener, como siempre, entre otras cosas, el problema de que no hay blancos y negros, sino que hay toda una gradación entre los blancos más blancos hasta llegar al verde y los negros más negros, como esta preciosísima modelo keniana, me parece que es. Bueno, que es la mujer con la piel más oscura del mundo. Si tú planteas que esa va a ser una guerra, los reaccionarios van a ser felices. Ya ven, yo se los dije, nuestra guerra era contra los negros. Si tú planteas que la guerra de la gente LGTB, etcétera, de la gente heterosexual,
es en contra de los heterosexuales y de las familias tradicionales, los que dicen defender las familias tradicionales y a los heterosexuales, que no los defienden en realidad, pero lo dicen, van a decir, perfecto, vamos a la guerra. Es una guerra cultural. Y vamos a hacer que los votos dependan de eso y no del tratamiento que le damos a los mayores, o del cuidado infantil, o de acabar con los ataques con armas de alto calibre y de alto poder a las escuelas estadounidenses. No, todo eso queda fuera. Te metes en la guerra cultural de mi identidad contra tu identidad. Hemos creado una polarización en la cual creamos esa guerra. Y en este sentido, sobre todo en el área del transgenerismo, existe el problema de que hay un cierto activismo transgenérico de gente que no es transgénero, además, que lleva las cuestiones a un extremo tal que le facilite el trabajo a los transfobos, a los que verdaderamente odian a los transgéneros. Mira, si yo digo, mira, probablemente no sea muy agradable que una mujer trans no operada esté en un vestuario donde hay niñas, ¿no? Porque si un hombre no operado, que no se considera, que no es mujer por transgénero, se exhibe ante niñas, ese exhibicionismo es una agresión sexual y acaba en la cárcel. Pero si lo hace alguien que dice que es mujer trans, no. Bueno, probablemente no lo hace con mala intención, pero incomoda. Si vivimos en un mundo que no hay que incomodar, ¿qué tal que hacemos, por ejemplo, un vestuario especial para mujeres trans? Que se pasaría nada, se dejaría de incomodar a las personas, sobre todo a las mujeres con niñas, que no quieren, que les incomoda ver a mujeres trans no operadas paseándose desnudas por los vestuarios, y no se molestaría a nadie, todo el mundo estaría tranquilo. Y eso, que además reafirma los derechos de la gente transgénero, su derecho a vivir en paz y a que no la molesten y a que sean felices, automáticamente va a venir alguien, probablemente no transgénero, a decirte que estás haciendo transfobia. Todo lo que no se ajusta a un esquema que además no está a debate, resulta transfobia. Y ese es el paraíso para los republicanos de la ultraderecha más enemiga de la libertad. Y es lo que han logrado. Y DeSantis está jugando un papel importantísimo en la guerra de identidades, porque él cree que eso lo va a llevar a la presidencia de los Estados Unidos. Porque él cree, también le han hecho creer que lo más importante son las guerras culturales. Parece que, por lo menos una parte importante del Partido Republicano, no la parte más enfermiza, está empezando a hartar de las guerritas culturales, porque hay problemas reales. Porque oye, es que mi río está contaminado, oye, es que mira, en aquel pueblo se fue la empresa y no hay trabajo y no hay comida. Somos el país más rico del mundo ya, pero esos no pueden comer. Hay problemas reales. En tal lugar no hay escuela. En tal lugar el hospital está tan lejos que para cuando llegas ya no llegas. Hay problemas mucho más reales y urgentes que no son la guerra cultural. Pero creo que DeSantis la está jugando por eso. DeSantis y muchos en la ultraderecha, a los que en realidad les da exactamente igual con quién se acuesta quién, o cómo se sienta quién, o cómo se identifique personalmente quién. Pues que la gente transgénero que yo conozco no está en ese tipo de luchas tampoco. Y mira, Alejandra, por poner un caso, una queridísima amiga mía, fue por ahí de 92, 93, 94, cuando nos dijo un día, que la conocíamos como hombre, dijo, bueno, voy a una comida, pero voy a llevar minifalda. Por mí lleva lo que quieras, yo lo que quiero saber verte a ti, si no es que soy mujer. Está muy bien, felicidades, bienvenida, siéntate y vamos a comer como amigos que somos siempre. Esto pasaba hace 20 años, 30 años. Hace 30 años, imagínense lo que pasó realmente a Alejandra, que es especialista en informática, y problemas para conseguir trabajo y problemas para ser aceptada socialmente con su propia familia, etcétera. Eso es transfobia. Afortunadamente lo ha resuelto todo y es una mujer feliz hoy. Deberá tener, ¿qué? 50 y tantos, 60 años. Pero hace 30 era un jugársela en serio. Y ellos no están en esa pelea, ellas no están en esa pelea, ni los hombres trans ni las mujeres trans. Creo que en ese sentido las guerras culturales están jugando del lado de la derecha, están jugando gravemente del lado de la derecha.
Pero aún así, no creo que DeSantis pueda conseguir la nominación republicana. Debería haber una ley que sancione a los políticos que prometen el cielo y las estrellas en campaña y a la hora de gobernar se les olvida. Sí, esa ley se llama la ley electoral y hace que la siguiente vez no los votes. Pero hay otras leyes que impiden, por ejemplo, que los gobiernos hagan propaganda política, cosa que en México creo que nunca ha funcionado muy bien. Bueno, vamos a ver una cosilla que tenía yo por aquí interés en comentar, porque llevo varias semanas y los que ven la cuenta atrás al principio de estas emisiones habrán visto que anunció secta mortal en Kenia desde abril y nunca hablo de ello. Y nunca hablo de ello porque la situación se fue haciendo muchísimo más grave a medida que pasaba el tiempo. Entonces era muy difícil hablar de un asunto que está en curso. Siempre quedas mal y estás siendo injusto con tu propio público porque sabes que no le estás dando la información correcta. Bueno, hasta hoy hay 201 víctimas confirmadas de esta secta mortal que fue el Ministerio Internacional de las Buenas Noticias, encabezado por Paul Mackenzie, un pastor que la inició en 2003, luego dijo que en 2019 la había disuelto, pero no la había disuelto, sino que tenía sus seguidores en algún lugar alejado de los centros de población, donde eran más visibles, y fundamentalmente su prédica consistía en lo siguiente. Primero que nada, la fuente de todo mal es Occidente. Hay que rechazar absolutamente todo lo occidental, y todo quiere decir también la atención a la salud, la educación y los deportes. Todos ellos eran las maldades del mundo occidental, de la vida occidental, y la culpa de todo en el mundo, esto como si fuera Chomsky, decía era los Estados Unidos, las Naciones Unidas, pero además añadía a la Iglesia Católica, ya que todos estos eran herramientas de Satanás. Y entonces el pastor Paul Mackenzie, predicaba esto y predicaba, por supuesto, como todos los creadores de este tipo de sectas, que el fin está cerca. El fin se acerca y los que se van a salvar son los que estén conmigo. Esta es una característica que siempre vamos a encontrar en las sectas destructivas. Viene el fin y se van a salvar ustedes si están conmigo, si hacen lo que yo digo, porque yo hablo por Dios y Dios me dijo que esto ya se va a acabar. Pero esta Iglesia Internacional de las Buenas Noticias decidió en un momento dado, a mediados del año pasado, si mal no recuerdo, que había que imitar a Cristo en su ayuno en el Monte de los Olivos. No fue en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es la noche anterior a la crucifixión, al arresto. No. Sus 40 días en el desierto. No me acuerdo ahora al dedillo el pasaje bíblico, pero decidió decirles a sus seguidores que todos debían imitar a Cristo y dejar de comer. Y al dejar de comer, pues los primeros que murieron fueron los niños, después las mujeres, después los hombres. Un hombre, Francis Wanje, o Banje, no sé cómo se pronuncia, lo siento, que apareció en la televisión de Kenia, dijo que había perdido a 2 de sus nietos en la masacre y que él había avisado a las autoridades y las autoridades no habían hecho caso, como suele ocurrir en estos casos, lamentabilísimamente. En Shakahola, que es el lugar donde se produjeron las muertes y por lo que se le llama la masacre de Shakahola o la secta de Shakahola, se fue muriendo la gente en fases. Cuando se hizo esta entrevista a este hombre que perdió a 2 nietos, yo digo que es terrible cuando un padre tiene que enterrar a sus hijos, porque el orden natural es que los hijos entierren a los padres.
pero el que un abuelo entierre a sus nietos, me imagino que es de lo más doloroso que se pueda uno imaginar. Pero la cuestión es que no solo dio esta orden, sino que sus comandos, porque generalmente estas sectas tienen un grupo armado que forma la guardia de corpus, la guardia de cuerpo del líder. Esto lo ha habido en la secta de Osho, en la secta de los Davidianos, en la secta de Jim Jones, etc. Pues los comandos estaban allí para asegurarse de que la gente muriera y no fueran a comer sin querer. Según este abuelo, el 17 de marzo de 2023 apenas estaban muriendo los niños, no las mujeres y los hombres. Y claro, al paso del tiempo pues ha muerto más gente, porque no comer es una forma segura de morir, una de las muertes más horribles que hay además. Él fue a la estación de policía, lo informó, no le hicieron ningún caso. Y como decía yo, esto pasó cuando había solamente 23 muertos. Hay 201 muertos confirmados hasta el día de hoy. Estoy revisando los periódicos keniatas, pero hay 600 personas desaparecidas. Y 600 personas desaparecidas podría implicar que sea una de las más grandes tragedias de la historia en términos de religión. Y esta es una frase que creo que pinta de cuerpo entero al señor Paul Mackenzie. Hay gente que no quiere ni predicar sobre Jesús. Dicen que sus hijos lloran porque tienen hambre, que se mueran. ¿Eso es un problema? Por lo visto, para él no. Bien, las sectas destructivas, las sectas que le prometen a la gente la eterna vida después del fin de los tiempos, que está a la vuelta de la esquina, como sabemos todos. Que esto no solo lo hacen las sectas destructivas, hay mucha gente que se dedica a predicar el desastre que viene por absolutamente todo es lo más horrible que ha ocurrido jamás, al grado de que nos desensibilizamos de las cosas que son realmente urgentes, ¿no? Pero la forma en que estas sectas van convenciendo a la gente de que finalmente matar o morir es el camino de la divinidad, no es distinta de la que usan las religiones normales y corrientes. No es distinto que Dios diciéndoles a los hebreos que tienen que matar a los amalequitas. No es distinto de la iglesia diciendo que los inquisidores que tienen que acabar con los herejes, o las iglesias protestantes diciendo que tienen que acabar con las brujas. Esto, por ejemplo, es un elemento que siempre se encuentra uno de los defensores de la Inquisición. Es que la Inquisición no mató brujas, ya, porque no se hizo para eso. Isabel la Católica le pide al Papa una Inquisición en España para luchar contra los herejes y contra los falsos conversos musulmanes y sobre todo judíos. No para las brujas, no había un problema de brujas aquí. En la Europa protestante hubo un problema de brujas. A los herejes los quemaban menos, bastante menos, que a las brujas. No es distinto de las religiones, nos parece mucho más grave o nos parece mucho más notorio porque son grupos en general pequeños, en general de unas pocas decenas, cientos, acaso unos poquitos miles de personas que son capaces de cometer cualquier tipo de atrocidades en nombre de su creencia religiosa. Y en ese sentido, cuando la gente separa a las sectas destructivas de las religiones, yo creo que se comete una injusticia, porque las religiones tienen mucho de sectas. De todos modos, por ponerlo, para ubicarnos, estas son algunas de las peores masacres que han sufrido el mundo a manos de sectas. El templo del pueblo de Jonestown fue responsable de la muerte de 913 personas. Jim Jones era un pastor que predicaba, entre otras cosas, el amor entre las razas, pero que entró en un esquema de paranoia tal que, sintiéndose perseguido, convenció a su gente de comprar los dineros de la iglesia, porque esa iglesia siempre tienen gente que les done todos sus bienes, sus casas, sus joyas, sus bienes de todo tipo, su dinero. Compraron un terreno en Guyana, que fue le llamaron Jonestown, el pueblo de Jones, por Jim Jones, para honrar al pastor, y ahí se fueron a vivir para crear una comunidad idílica,
de hermosura, bondad, amistad, belleza, felicidad plena. Un día algunos de los que estaban allí, que no podían salir, lograron ponerse en contacto con un diputado estadounidense y le dijeron, queremos salir de aquí, no nos dejan. El diputado, con una serie de personas y varios reporteros, fue a Johnstown, estuvo con ellos. Jim Jones allí se le vio que su paranoia crecía, sentía que todos lo perseguían, lo querían destruir su obra, y cuando se fue, dio permiso de que se fueran algunas personas con este diputado, con este grupo que había ido de visita, y cuando estas personas regresan a la pequeña pista de tierra donde se podía despegar el pequeño avión que llevaban, fueron atacados por gente de Jim Jones, por sus guardias armados, mataron a varios de ellos. Hay una escena brutal de un camarógrafo que está tomando, que se bajan de los otros camiones y se bajan y empiezan a dispararles, y cae la cámara, y la cámara de lado sigue filmando. El camarógrafo había sido alcanzado por un disparo. Y entonces lo que hizo Jim Jones fue invitar a su gente a cometer un suicidio masivo, tomando una especie de ponche o bebida de polvos disueltos en agua con un veneno. Y los que no quisieron beberlo, pues los obligaron a beberlo. Murieron 913 personas en ese número. Y claro, como no se sabía ni del congresista, ni de los reporteros, ni de nada, pues pasaron unos días antes de que fueran grupos de búsqueda a Johnstown, y las fotografías desde arriba de los aviones que pasaron sobre la zona con aquella alfombra de muertos, era impresionante. Si hay con los 200 ya es la segunda más grave tragedia religiosa conocida de sectas, de las llamadas sectas destructivas, sería el de Buenas Noticias de Kenia, pero como decimos hay 600 personas desaparecidas, y esto va a seguir desarrollándose en las próximas semanas. Trataremos de ponernos al día. La rama davidiana, que fue otro grupo que anunciaba el fin del mundo, ya viene rápidamente, y su líder Koresh tenía su grupo armado, y él era el único que se podía ir a la cama con todas las mujeres y con todas las niñas, etcétera, etcétera. Entró en un conflicto con el FBI precisamente por su acopio de armas. Fueron sitiados durante bastante tiempo, y cuando un día el FBI trató de entrar al complejo de edificios que tenía la rama davidiana en Waco, Texas, pues se produjo un incendio que unos dicen que lo causó el FBI, otros dicen que lo causaron los propios responsables de la secta, pero murieron 76 personas. Una de las más raras órdenes, la Orden del Templo Solar, aquí sobre todo en Europa, organizada por un neonazi que pretendía recrear el orden de los templarios. Todos los chiflados se alucinan con los templarios y le inventan historias a los templarios que no tienen nada que ver con los templarios en sí. No solo fue responsable de una serie de asesinatos, incluido un niño, en uno de los pocos sacrificios humanos de este tipo de los que se tiene certeza que han ocurrido, sino que en 3 o 4 grupos diferentes se suicidaron más de 70 miembros de la Orden del Templo Solar. La Puerta del Cielo fue el otro caso, donde unos tipos creían que detrás del cometa Hale-Bopp venía la nave nodriza que los iba a rescatar, y entonces se suicidaron 39 de ellos el día de mayor acercamiento del cometa Hale-Bopp a la Tierra, y todos se murieron traían una insignia en la ropa que decía Puerta del Cielo, equipo de salida, equipo que sale al campo, ¿no? Luego está la secta de un Shinrikyo, que no mató a sus propios adeptos, pero sí mató a 37 personas, 25 de ellas en distintas acciones de asesinatos de 3-4 personas, y a 12 de ellos cuando la secta decidió atacar con gas sarín, un gas venenoso, el metro de Tokio, causando 12 muertes y más de 5,000 heridos. Por cierto, hace 4 o 5 años fue finalmente ejecutado el líder de la secta, Shoko Asahara, pero la secta sigue existiendo. Todas estas sectas, curiosamente, salvo el Templo del Pueblo, creo, pero la Orden del Templo Solar y Aum Shinrikyo y la rama davidiana siguen existiendo con nombres distintos, con otras limpiando su imagen, pero siguen existiendo. Finalmente está la familia de Manson, que asesinó a 9 personas, 2 en el matrimonio del Tate LaBianca
y a 7 personas en la casa de Sharon Tate, la actriz que tenía una fiesta, y Manson mandó a sus adeptos a matarlos para iniciar una guerra entre blancos y negros en donde ganarían los negros, pero él, que era blanco, sería nombrado presidente y rey. Y todo esto lo sabía porque interpretaba las canciones de los Beatles, y las canciones de los Beatles tenían un mensaje secreto dirigido solamente para Charles Manson. Es una de las características por las cuales, habiendo tan pocas víctimas en esta última secta, la de la familia de Charles Manson en California, es una de las razones por las cuales se le recuerda, además por lo absolutamente enloquecidos que estaban sus seguidores, algunos de los cuales siguieron enloquecidos mucho tiempo después, otros han pedido perdón, etcétera, siguen en la cárcel, pero una que fue liberada acabó tratando de matar al presidente Ford con un cuchillo y estaba bastante mal de la cabeza, no me acuerdo de su nombre. Y otras han hecho muy buena labor en la prisión y han tratado de lavar sus culpas, pero era terrible ver a unas chicas que se supone que eran hippies de amor y paz y que habían asesinado brutalmente a cuchilladas a una serie de personas absolutamente inocentes. Esto no solo lo hacen las sectas, lo hacen también las religiones, y eso no creo que debamos olvidarlo nunca, porque siempre se trata de separar religiones y sectas, y a veces yo no veo la diferencia. Igual el que está mal soy yo. Necesito un botón, necesito un ratón que al hacer clic no haga clic, un ratón silencioso, porque siempre cuando oigo luego los segmentos, en fin. ¿Existe alguna plataforma para escuchar tu discografía o toca hacerlo al modo antiguo? No tengo discografía, no. Del total de canciones que escribí con Toño Malpica, hay algunas que se grabaron, por ejemplo, aquí en mi propio canal de YouTube hay un concierto de Transfusión, que hicimos una puesta en escena con textos, que se llamaba Ruta 2, por cierto, por la ruta de minibuses peceros de la Ciudad de México, pero el espectáculo Ruta 2 que hicimos con Eugenio, un gran actor y locutor, a mí me acuerdo de su apellido, lo siento, Eugenio, y si ustedes van a SoundCloud y buscan mi nombre, ahí están todas las canciones que grabamos, porque ya que me fui de México todavía pusimos un poco de dinero entre todos y el grupo sin mí, pero con mis canciones, el grupo grabó algunas de ellas, una de ellas Luna de Luz, la que publicamos la semana pasada aquí como parte de los segmentos, no la había yo puesto aquí, pero sí la puse en los segmentos, Luna de Luz. Y si van a SoundCloud, ahí están, cantadas tanto por nuestra cantante original, Marcela García del Moral, mi querida sister, como por otra cantante que no me acuerdo cómo se llama, y me va a matar si se entera que no me acuerdo cómo se llama, porque además la quiero muchísimo. ¿Por qué no estás poniendo la bandera de Ucrania? No sé, no la tengo, tampoco la tengo puesta todo el tiempo, pero ¿por qué no vamos a ponerla? ¿Qué pasa? Es por no tenerla todo el tiempo, porque no solamente hablamos de este tema, y entonces no es el único tema. Y no quiero estarle haciendo tampoco el juego a Putin, que aguante. Total, están esperando la contraofensiva que no llega, y cada día que no llega la contraofensiva están más nerviosos. Yo creo que eso es enormemente astuto. La información oficial es que no han llegado todas las armas a Ucrania. Yo lo dudo. Yo creo que están todas las que necesitan para la contraofensiva, ya están allí. Lo que está haciendo Ucrania ahora, por cierto, es atacar los depósitos de municiones y las líneas de suministro logístico de Rusia, que es una especie de ofensiva previa una contraofensiva previa a la contraofensiva de verdad. Bueno, pero está eso. Mauricio, ¿qué opinas del grupo Los Prisioneros de Chile? Mira, me hice consciente de los prisioneros cuando se hizo precisamente el referéndum en Chile. Me parece un grupo excelente, que tuvo muy poco recorrido, por desgracia. Creo que algunas de sus canciones yo las llegué a promover cuando tuve el primer programa, o creo que fue el primer programa, uno de los primeros programas dedicados única y exclusivamente al rock en español. Lo tuve en Radio Querétaro en 1986, 87,
87, 88, por ahí. Tuve el programa Tiempo de Híbridos, con el nombre dedicado al presidente Rodrigo González, donde presentábamos 2 LPs a la semana, lunes y jueves. Que cuando yo lo propuse el programa me decía el director, pero vamos a tener suficientes discos. Sí, hombre, sí hay muchísimos, pero no los están. No, son difíciles de acceder, pero accedemos a ellos. Y puse Los Prisioneros. Tiene grandiosas canciones. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Me parece una magnífica canción. Los que sobran, me parece una magnífica canción. Muevan las industrias, me parece una magnífica canción. Pero luego no hicieron más y todavía viven de eso. Entonces me inquieta mucho. A mí me gustan los grupos de largo recorrido y me gustan los grupos que se renuevan y que no viven de los viejos éxitos, ¿no? Ahí hasta el mejor grupo que se te puede ocurrir, si se está repitiendo, cansa, ¿no? Los que están sacando discos nuevos cada 2 o 3 años, como Deep Purple, por ejemplo, me gustan mucho más. Entonces, pero Los Prisioneros, pese a su corto recorrido, que creo que lo único trascendente que hicieron fue ese primer disco que fue importante en la lucha en pro del no para echar a Pinochet en el referéndum de Chile. Me parece un grupo excelente. Además tiene la característica esta que me gusta mucho por su exigencia musical, es un trío. Y a mí los tríos me gustan muchísimo. No son exactamente un power trío, pero funcionan como trío en el sentido de que no se nota que falte una guitarra por ahí, o que falte un teclado, que falte lo que les falta a los grupos, cuando con 3 no pueden, ¿no? No es lo que le puede pasar a los grandes tríos como Rush o como The Warning. Bueno, ¿qué opinas de Salvador Dalí? Primero como persona respecto a sus opiniones políticas y apoyo al franquismo, ¿y qué opinas de sus obras artísticas? Pues que es muy obvio, ¿no? Sí, como persona me parecía despreciable, absolutamente, y más que franquista era monárquico, pero monárquico de los que creen que los reyes deben gobernar, no como yo que digo, pues si lo tenemos y no molesta, pues si nos ponemos de acuerdo en por qué lo cambiamos. Si no nos ponemos de acuerdo, déjalo mientras nos ponemos de acuerdo. No, él decía que los reyes tenían que gobernar. Un rey mandaba mucho mejor que una democracia. Era muy asqueroso como persona, pero como pintor tiene cosas extraordinarias, y me parece que es uno de los elementos fundamentales del surrealismo. Creo que no hay discusión alguna respecto de la importancia que tiene dentro del surrealismo. Yo he visto varias exposiciones itinerantes de Dalí, así como que he visto sus obras. Hay un museo de Dalí en Florida que es maravilloso, yo no me lo esperaba. Pues vamos a ver un museo de Dalí, ¿cómo si estamos en Florida? No, sí, es que hay un museo aquí, un tipo que compró miles de cosas de Dalí, no miles, pero compró una gran cantidad de obras de Dalí para exponerlas y era impresionante. Entonces a mí me gusta mucho como pintor, aunque lo haya despreciable como persona. Felicidades por su programa. A nivel musical nunca ha hablado de movimientos como el punk. Pues es que sí, el grunge menos. El grunge me queda ya en la siguiente generación. O bandas contestatarias como Rage Against the Machine. Rage Against the Machine no me gusta muchísimo. Me gusta mucho su guitarrista. Pero no me gusta mucho porque más que contestataria es panfletaria. Y el panfleto a mí no me va. Pero en punk, de lo que más hablo es de punk celta y de folk punk. Mi banda favorita es una banda de folk punk, claro, que tiene 70 años ahora, que es Oyster Band. Pero junto a esa están Clover Hearts y están Jolly Jackers y están Paddy and ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre de Paddy Hats. Está Dropkick Murphys, decía yo. Están montones de bandas de las que hablo constantemente, de las que comenté muchísimas cosas cuando hice Ahora Música, que desafortunadamente no pudimos hacer más de 100 y tantos capítulos. Escucho muchísimo folk punk y muchísimo punk celta. Se me hace de lo más decente que hay en la música. Además me encanta, oigo mucho folk punk cuando estoy trabajando porque me energiza, ya sé que no me energiza, pero es una forma de decir que
me da ánimos para seguir adelante en el trabajo. Y no sé, es que Flogging Molly, por ejemplo, Flogging Molly, que ya me los perdí 2 veces, es un grupo que tiene varios himnos. Es más, acaba de hacer un himno maravilloso en el último disco, que es Hasta que se restaure la anarquía, Till the Anarchy is Restored, que es una preciosidad de canción. Entonces sí, el punk sí. Lo que no me va es el punk de los Sex Pistols. Green Day, por ejemplo, y otro gran trío, además, otro gran trío con los mejores bateristas que yo recuerdo. Algo, no sé cómo se llama, pero el baterista es espectacular. Y Green Day es un grupo del que no solo he hablado, es un grupo que me gusta muchísimo, y hay sí varias áreas del punk de las que he hablado. ¿Cómo no? Alcudia Mallorca, un argentino perdido en este paraíso. Claro, ustedes huyen de Argentina y se van al paraíso. Lleven el paraíso a Argentina, que mucha falta le hace. ¿Crees que Hijo, el otro día traté de aprenderme cómo pronunciar el nombre del líder de la oposición en Turquía, que además fue vicepresidente de la Internacional Socialista, es un socialdemócrata de pro, tiene una larga carrera como diputado en Turquía, y espero sinceramente que gane la segunda vuelta, que es el mismo día que tenemos elecciones aquí en España. ¿Crees que Kılıçdaroğlu, creo que es la pronunciación, logre ganarle, así sea con una mínima diferencia, a Erdogan? Porque es Erdogan, no Erdogan, la pronunciación correcta. Si hay suficiente independencia por parte de las instancias electorales, sí. Yo seguí las elecciones minuto a minuto desde que se cerraron las urnas en Turquía, porque considero que Erdogan es una amenaza grave, y además, bueno, con un opositor socialdemócrata bien probado, pues estoy con el opositor socialdemócrata, lógicamente. Pero hubo denuncias por parte del partido de Kılıçdaroğlu de que se les habían escamoteado varios millones de votos, sin los cuales habría ganado. Yo estuve siguiendo minuto a minuto, y está en Twitter el hilo para que lo puedan ver, que lo hice, desde que estaba 51,7 de ventaja Erdogan hasta que cayó a 49,3, una cosa así, y garantizaba, por supuesto, la segunda vuelta electoral en Turquía. Entonces, si las instancias electorales y la vigilancia ciudadana sobre las instancias electorales existe, si las instancias electorales son debidamente independientes, yo creo que es el fin de Erdogan. ¿Va a permitirlo Erdogan? Lo dudo mucho. Es un tirano, tiene rasgos tiránicos, tiene rasgos absolutamente autoritarios, y no creo que esté por la labor, y menos con el apoyo que tiene de Rusia, de retirarse amablemente y sin llorar. Espero que no pase a mayores, pero de que puede ganar Kılıçdaroğlu, sí creo que puede ganar. Gracias a Joseph por el super sticker. ¿Cómo ve la popularidad del discurso neoliberal o libertario entre los jóvenes latinoamericanos o Argentina? No creo que sea en realidad una popularidad de un discurso neoliberal o libertariano. Creo que es una popularidad del populismo de derecha. Mira, una de las cosas que hace el populismo extremista, el populismo en general es extremista, es ocultar parte de su agenda. Te presenta los problemas y te promete solucionarlos. Y te da algunas pinceladas de lo que puede hacer, pero oculta parte de su agenda. El populismo de la ultraizquierda, que ya oculta su leninismo, oculta descaradamente su leninismo, y el populismo de la derecha, que oculta su autoritarismo también de manera muy eficaz. Pero yo creo que eso es lo que es popular, el populismo, y desafortunadamente eso solo se cambia con educación de la gente, y no estamos educando a la gente para la ciudadanía, fíjate, para ser ciudadanos, para aprender lo que es el gobierno y lo que es una
una gestión de lo público. Estamos educando a la gente maravillosamente para ser agitadores. Gretas, yo soy, sí, protesto, muy bien que protestes. Esto es horrible, efectivamente es horrible. Hay que arreglarlo, sí, como no hay que arreglarlo. Y yo propongo arreglarlo así, no es que así no se arregla. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues hay que estudiar el asunto de otras maneras y luego la reparación del asunto generalmente es muy aburrida. No es épica. La asignación de presupuestos para resolver los problemas de la ciudadanía no se presta a los himnos del pueblo en marcha. Y ese es verdaderamente un problema. Bueno, vamos a otra cosa. Solo he trabajado un tema de los que teníamos preparados y eso está muy mal, se los digo yo. Vamos a hablar de esto que a mí me preocupa mucho, y me preocupa en México ahora, y tiene que ver con lo que nos han hablado, lo que han hablado de, bueno, es que cómo nos vamos a sacar de encima a López Obrador. Pues no lo sé, porque no vamos porque van a votar por él. Mira, un problema muy grave, y no solo en México, un problema muy grave es entender la democracia como el proceso electoral y el asumir sus resultados. Eso no es la democracia, es una parte muy importante de la democracia, la libertad de elección que tienen los ciudadanos colectivamente para determinar quién va a regir o conducir los destinos de una sociedad determinada. Es relevantísimo, pero eso no es la democracia. La democracia es toda una visión, y ahí tengo un vídeo completo dedicado a la democracia. Es una visión completa y amplia del funcionamiento de una sociedad civilizada, controlada por la cultura y no por las emociones, controlada por la razón, controlada por la tolerancia. Sin todo eso no hay democracia. Y esto implica que el hecho de que hayas ganado no te da todo el poder. Es decir, que cuando tú ganas una elección, no se trata, la democracia no implica que puedas aplastar a tus opositores, a tus disidentes, machacarlos, matarlos, romperles la cabeza y echar a sus hijos a la hoguera porque tienes más votos que ellos. La democracia es la forma de decidir quién va a decidir los destinos de todos, pero tiene la obligación de gobernar para todos, incluso para los que no votaron por él, o ella, o ello, o ella, o ello, o ella. Cuando la mayoría permite que se agreda a grupos minoritarios, la democracia no es distinta de un tirano o un déspota, y esto no lo digo yo, lo dijo John Stuart Mill en 1859 en su libro sobre la libertad. Tener mayoría no es una patente de corso para hacer lo que te salga de los calcetines. No es permiso para matar como si fueras el 007. Tener la mayoría democrática es una responsabilidad enorme. Tienes que cumplir tu programa y atender a aquellos que te votaron sin desatender a aquellos que no te votaron. ¿Qué hacía el PRI en México? Si en este barrio pobre los habían votado y en este barrio pobre habían votado en contra de ellos, a este barrio pobre le daban bonos para comprar tortilla, bonos para la leche, credenciales para la leche, escuela para los niños, y en este barrio no, porque no los habían votado. Si tú presentas como uno de tus principios del programa que todos los niños tengan leche para desayunar y tortillas para comer y escuela donde estudiar, no puedes diferenciarlos por cómo votaron sus padres.
No puedes apoyar solo a los pobres que votaron por ti y no apoyar a los pobres en general, porque entonces no estás cumpliendo con una cuestión de ideas, ni estás comportándote como un demócrata, te comportas como un tirano. Los escenarios en los que se produce la percepción de la tiranía son muy específicos y implican una distorsión de las precondiciones de la democracia. Por ejemplo, el centralismo. Si el poder centralizado, en el caso de España, el de Madrid, el Estado, como se le conoce, a lo que encabeza Pedro Sánchez, influye demasiado en las decisiones que se toman a nivel municipal o a nivel de las comunidades autónomas, está actuando tiránica y antidemocráticamente. Va a quitarle recursos el gobierno español a Madrid, porque Madrid lo gobierna el PP. Hombre, no debería, siendo el gobierno español, por supuesto, socialista. Si estás luchando por apoyar a ciertos barrios marginados o ciertos barrios que han sido olvidados en una pequeña ciudad como es Gijón, vas a beneficiar a todos los de ese barrio aunque no voten por ti. Eso es lo que implica la democracia. Los derechos, las libertades, las leyes no pueden ser objeto de atropello en nombre de una mayoría que reduce la democracia a los números. La democracia no es una cosa de números. Y esto viene al caso por algo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar después, que es el caso de los enemigos de López Obrador, que al parecer son muchísimos. Vamos a ver cuántos son sus enemigos. La dictadura de las mayorías es antidemocrática en esencia. No lo entienden así quienes creen que al tener el poder anulan las opiniones, los derechos, la ciudadanía, la valía de aquellos que no están con ellos. Que no están con ellos ideológicamente, o que no les votan, o que no les aplauden, o que no les resultan incondicionales. Es muy triste además esa idea de que si yo gano con mis ideas en una sociedad plural, múltiple, diversa, todos los grupos humanos son diversos, no hay 5 amigos tomando una cerveza, no son unánimes, son lo suficientemente inteligentes como para poner el acento en lo que los une y no poner el acento en lo que los divide, que estos son del Barça y estos son del Madrid, estos del Guadalajara, estos del América, estos son trabajadores y estos son patrones, o estos son de derecha, estos son de izquierda. Cuando están tomando la cerveza los amigos, ponen el acento en lo que los une, y es lo que hace la democracia, poner el acento en lo que une a toda una sociedad que va a ser dirigida por aquellos que tienen la mayoría, pero que va a ser dirigida en beneficio de todos. Esta versión, no me acuerdo de dónde saqué la cita, lo siento muchísimo, no la anoté. Esta versión de democracia ilimitada termina haciendo ascender a líderes populistas e iliberales, los que prometen hacer lo que la mayoría o el pueblo homogéneo y bondadoso quiera que se haga, anteponiéndolo a una supuesta élite también homogénea, pero toda corrupta. Se presentan ellos como los verdaderos representantes del pueblo, y el pueblo tiene que machacar a los enemigos del pueblo. Y eso no es democracia. Hay que tener mucho cuidado, yo creo, con las dictaduras de las mayorías. Creo que la mayoría de las democracias avanzadas han logrado más o menos resolver ese problema, pero no del todo, ¿eh? Cuando uno escucha a cierta derecha, como la de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, despotricando en contra de los comunistas, que son gente hasta como yo, que soy todo lo más inocuo del mundo, despotricando en contra de los comunistas, porque los comunistas nos vienen a matar a todos, entonces voten por mí. Pues los que votan por ellos estarán diciendo, bueno, hasta por lo menos está matar a los comunistas para que no se coman a nuestros niños, ¿no? Es llevar las cosas a un extremo en el que la democracia es un pretexto para ejercer el autoritarismo, la represión y la mera y clara antidemocracia. Así que cuando les digan a ustedes, es que nosotros ganamos y podemos hacer lo que queremos,
Díganles, en una democracia, no. Porque en una democracia tienes que responder ante todo a las leyes. Y si me sales con que no me digan que la ley es la ley, tú ya te saliste de la ley y de la democracia. O eso creo yo. Hay cosas de las que me preguntan que no sé nada. ¿Qué opina de Desocupa? ¿No le parecen siniestros? Sí. A ver, este es un fenómeno que habrá que explicarles a los latinoamericanos. Mira, en algunos raros casos ocurre que alguien sale de su casa, se va de vacaciones, cuando regresa a la casa se la han ocupado. O sea, se han metido unos tipos, han tirado la puerta o han roto una ventana o la cerradura, se han metido y dicen que ellos viven allí, que tú se los alquilaste y bueno, hay un enfrentamiento que ha sido exagerado por la ultraderecha española de una manera increíble. Esto pasa muy pocas veces y además existe en el Código Penal español, lógicamente, el delito de allanamiento de moradas. Si yo demuestro, oye, yo viví aquí hasta todos mis vecinos te lo dicen, yo viví aquí hasta el viernes pasado, me fui el fin de semana y cuando regreso, pues están los señores ahí metidos, los señores los saca la policía a patadas, punto. El movimiento Ocupa en España se ha dirigido más a inmuebles abandonados o inmuebles no ocupados, tanto industriales como comerciales y gubernamentales, pero también algunos espacios privados. Y no es un movimiento al que yo le tenga ningún cariño, ¿no? Porque sobre todo se justifican diciendo que en los edificios ocupados hacen centros sociales. Y esos centros sociales se supone que son para el pueblo. Y cuando tú vas allí y no piensas como ellos, pues ya no eres el pueblo y entonces ya no te quieren. Podemos nació mucho en los centros sociales ocupas, en los CSOs de toda España, como ya he contado en varias ocasiones, ¿no? Pero hay un grupo neonazi, no sé por qué les decimos neonazis, de verdad. Hay un grupo nazi que ha formado una empresa que te saca a la gente que ocupó tu vivienda a patadas. Fundamentalmente pues son unos matones. Es un grupo de matones que están actuando y que han agitado mucho a la ultraderecha que está inventando el monstruo de la ocupación para aterrorizar a la gente, sobre todo a la gente que es pobre pero tiene 2 viviendas y en una pues, la alquila para sobrevivir. Son pocos casos, pero ocurre. Y esas personas tienen mucho miedo que a la vivienda donde están, donde alquilan, pues se las ocupe un tipo y no les pague el alquiler y entonces ya no tienen para comer. Es muy fácil provocar el miedo a esas personas que son mayores de edad, personas que vivieron una dictadura, personas que, como gente que yo conozco, de 80, 90 años con la que he vivido, con la que he convivido aquí en España, que todavía para dar sus opiniones políticas bajaban la voz y cerraban la ventana de la cocina. No nos vayan a oír los vecinos. Es un país libre, que oigan los vecinos, que si quieren oírme, me van a oír. Y te miraban aterrorizados porque ellos vivían en la lógica de la dictadura, en la lógica del miedo. Gente entrañable para mí. Entonces esa gente pues, es muy fácil asustarla y es lo que está haciendo fundamentalmente la ultraderecha apoyada en organizaciones siniestras como el movimiento Desocupa, al que está jaleando no solo la ultraderecha, sino también la derecha que fingía ser más democrática y cada vez lo está haciendo menos en España, ¿no? Ese PP que se está moviendo hacia la derecha, para horror incluso del Partido Popular a nivel europeo, para horror de la democracia cristiana europea, porque ya la democracia cristiana europea ha levantado la ceja ante las barbaridades que están diciendo tanto el presidente del PP, Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene grandes ambiciones políticas, Isabel Díaz Ayuso. Sebastián Galeano nos dice que David Meck fue el señor que formuló la teoría del macho alfa y luego se retractó. Digo, no se ha retractado, sino que ha luchado por explicarle a la gente que no era cierto, que fue un pequeño error y ya. Pero pues eso es más difícil de manejar. ¿No me da tiempo? Sí, me da tiempo. Miren, vamos a hablar
de los países más ateos del mundo. Los infieles, los sin Dios. Uno de los argumentos recurrentes que me parecen más preocupantes es el de aquellas personas que dicen que el concepto de la deidad es el origen de la moral. Es decir, si no hay Dios, todo se permite, es lo que dicen. Cuando yo trato de decirles que no, que en realidad con Dios todo se permite, pero total te confiesas y ya, no pasó nada. Es decir, que la fuente de la idea que tengamos de lo bueno y lo malo procede de Dios, de un Dios, de una deidad determinada, de su Dios, por supuesto, no del que se le puede ocurrir a mi tía Enriqueta un día que se va a la disco y se le pasan las cucharadas. Ese Dios no. El Dios del que te hablan ellos es la fuente de la moral. Es ese Dios, no solo el que te dice lo que está bien y lo que está mal, sino el que te promete premios por hacer lo que está bien y castigos por hacer lo que está mal. ¿Será cierto? Una sociedad sin Dios se convertiría en una sociedad donde la gente se mate por la calle brutalmente, donde un tipo con un arma de alto poder se meta a una escuela y asesine a niños. Un mundo ateo, una sociedad atea, una sociedad sin Dios, sin la dirección de la religión para indicarle la moralidad. ¿Será capaz, por ejemplo, de arrasar a un país entero simple y sencillamente por la ambición de ganar muchísimo dinero vendiendo drogas ilegales, matando gente en la guerra por las drogas y matando a los que consumen el producto que estos mandan? ¿Serán capaces los que no tienen Dios de hacer una barbaridad así? ¿Serán capaces los que no tienen Dios de torturar, de hacer la vida más difícil a los más desprotegidos? ¿Será eso? Es una pregunta que no es, no, vamos, por lo menos es legítimo hacer la pregunta, ¿no? Yo tengo la impresión de que la mayoría de la gente hace lo correcto porque es correcto y no porque la vayan a castigar o premiar por hacer lo correcto. Es decir, cuando esto lo he vivido fácil 6 o 7 veces en mi vida, una persona, sobre todo una persona mayor, cae en la calle y se acercan a ayudar 5 o 6, ¿qué premio les van a dar, ¿no? ¿O quién los va a castigar si como hacen otros, miran para otro lado y siguen caminando? Nadie. Consideran que su empatía social, su pertenencia a la comunidad, sus sentimientos de bondad personal los llevan a ocuparse de una persona que está sufriendo un percance en la calle. Percance que no es además demasiado grave, puede ser un mero tropezón. Pueden romperse algo, pero la mayoría de los casos es una caída y te levantas y ya. Gente que le dice a otro, cuidado, hay un bache allí, hay un agujero, no se va usted a caer. O que le mete la mano a un ciego que va a cruzar la calle cuando están todavía pasando autos. ¿Qué premio le van a dar a esa persona? Ninguno. ¿Qué castigo le van a dar si no lo hace? Tampoco ninguno. Yo tengo la absoluta certeza de que los seres humanos tenemos una moral producto de millones de años de evolución como sociedad, donde si no funcionamos como sociedad, no funcionamos. Donde estando solos somos alimento del primer depredador que pase, somos incapaces de cobijarnos, somos incapaces de alimentarnos, que por cada Robinson Crusoe hay muchísimos intentos de Robinson Crusoe que han muerto en el intento, y que todo esto se ha conseguido gracias a que no necesitamos que nos digan no matarás para no andar matando gente a lo loco. Que no nos dicen no robarás para estar robando todo el tiempo. La mayoría de la gente que yo conozco, hombre, se ha robado alguna cosa minúscula, casi como broma infantil o adolescente, pero en general la gente que yo conozco no es ladrona, ni la asesina, ni torturadora. Pero, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, vamos a comparar algunos países ateos, o los países que tienen más personas que no creen en Dios o que afirman no creer en Dios, con algunos que sí afirman creer en Dios. Son, digamos que los países menos creyentes,
porque la palabra ateo sigue siendo muy dura para muchas personas. Bueno, no, yo no tengo religión, bueno, yo soy no creyente, no me atrevo a definirme como ateo. A los agnósticos les pasa mucho esto, no me atrevo a decir no creo en Dios, porque suena demasiado heavy. Porque eso es lo que significa ser ateo, no creer en Dios. No significa tengo la capacidad de probar de manera fehaciente la inexistencia de la deidad. No significa eso. Significa no creo en Dios. Personalmente no creo en Dios. Es como ser a Shrek. Yo no creo que Shrek exista. Puedo demostrar que no existe en algún bosque un orco, ¿es un orco? Creo que es un orco. Bueno, no sé. Un personaje llamado Shrek, que sea así verde y con dos antenitas. Puedo demostrarlo de manera como me lo podría exigir un filósofo de esos que te miran así con desprecio. No puedes demostrar que existe Shrek, entonces no eres ashrekiano. Eres agnóstico de Shrek. Bueno, dirás lo que quieras, chico, pero no creo que existe. No creo que exista la Caperucita Roja, ni el hombre lobo, ni la momia, ni el chupacabras, ni el hombre... el hombre polilla, es un mito de Estados Unidos, ni el pie grande, ni el yeti. No creo en la Bella Durmiente, no creo en los 7 enanitos, no creo en un montón de cosas. Y en tu Dios, pues tampoco. Pero a la gente le cuesta trabajo creer eso. Así que dejémoslos en no creyentes. La revista Only Sky. La revista Only Sky, perdón, el medio Only Sky, que es no sé si es exactamente una revista o es un medio, publicó esto que es un resumen y estudio de Phil Zuckerman, que acaban de publicar en forma de libro, sobre los países democráticos menos creyentes. Y digo los países democráticos por una razón, porque generalmente los que se ponen siempre en el primer lugar de esta lista son China y Vietnam. Pero China y Vietnam son dos países donde se persigue activamente a la religión. Es decir, no es que sean ateos, es que son antirreligiosos, de una manera tal que reprimen las creencias religiosas. Entonces, si tú eres chino y te preguntan si crees en Dios, ya puedes creer en todos los dioses del universo. ¿Qué vas a decir? ¿Yo? No, yo no creo en eso. No, yo soy ateísimo, desde pequeño. De pequeños todos fuimos ateos. Nos tuvieron que enseñar que era Dios. Pero entonces China y Vietnam, que son países autoritarios, con un gran control sobre su población, no nos dan cifras fiables. Pero estos son países donde la gente le pregunta, ¿usted cree en Dios? La mayoría de la gente te va a contestar honestamente si sí o no. Y los menos creyentes son Suecia, con el 63,9% de la población, que es un porrón de gente. La República Checa, 61,6%, Corea del Sur 59,4%, Países Bajos 56,3%, Estonia 54,3%, Noruega 52,7% y Reino Unido, de la Iglesia Anglicana, con un 51,6%. Son 7 países donde la mayoría de la población no tiene una creencia en una deidad y por lo tanto no tiene una creencia en la estructura religiosa que suele acompañar a la deidad y por supuesto no tiene ninguna creencia en la iglesia que suele administrar la religión que suele tener esa deidad. Bien, la pregunta es una pregunta que a mí me parece un poco raro hacer es ¿por qué no creen? Porque cada país debe tener motivos distintos. No creo que haya una sola explicación. Y siempre que aquí hablamos contra el simplismo, lo digo, si la realidad es compleja, las explicaciones de la realidad son complejas. Y Zuckerman daba algunos ejemplos. Por ejemplo, el Reino Unido es el lugar de nacimiento de Charles Darwin y sus ideas respecto a la evolución le han hecho muchísimo daño a la fe cristiana, nos guste o no. El anticlericalismo ha sido una parte fundamental del nacionalismo checo hasta las guerras de los husitas en el siglo XV, y eso explicaría quizás por qué hay tantos ateos en la República Checa, pero no en Eslovaquia, que durante un tiempo formaron un mismo país, que era Checoslovaquia. Estonia experimentó 50 años de ocupación soviética, durante el cual la religión fue perseguida y nunca se recuperó, incluso después de la caída de la Unión Soviética, como sí se recuperó precisamente en la Unión Soviética. Quizás es porque también en los satélites soviéticos la represión a la religión fue menor que en Rusia,
porque en Rusia, a partir de la Segunda Guerra Mundial, Stalin entendió que tenía que tener de su lado a la Iglesia y firmó las paces después de la persecución de Lenin y de los primeros años de Stalin, y a partir más o menos de 1941-42, la Iglesia Ortodoxa rusa pues volvió a ser amigüita de los señores del poder, aunque en este caso el señor del poder era Joseph Yugasvili, alias Stalin. En Corea del Sur el sistema educativo hace un énfasis enorme en el conocimiento científico y la tecnología y no le presta atención a la religión. Son motivos que pueden ser parte de la explicación, que seguramente no son la explicación completa porque la explicación es compleja, pero que nos dice que los diversos motivos debe haber aparte de estos diversos motivos, tiene que haber alguna cuestión en común, y hay algunos elementos en común que otras sociedades los tienen y no tienen este nivel de descreencia, pero son niveles de bienestar social mejorados. Seguridad existencial es tu salud, tu vivienda, tus alimentos, no tienes miedo al hambre, no tienes miedo a la enfermedad, no tienes miedo al frío, que son los elementos fundamentales que han matado a la gran mayoría de nuestros ancestros. Niveles mayores de riqueza y prosperidad son sociedades post-escasez. Niveles educativos muy, muy elevados, cada vez mayores, y una transición significativa de una sociedad tradicional, rural y no industrial a una sociedad urbana, industrial o postindustrial contemporánea. Mayor racionalización, mediante la cual el ordenamiento de la sociedad se basa en la eficiencia tecnológica, la impersonalidad burocrática y la evidencia científica y empírica, no en lo que creo yo, en lo que se me va ocurriendo cuando estoy dando un discurso. Las investigaciones que realizamos, o sea, esto no se lo están inventando, las investigaciones que realizamos y que realizó Zuckerman, el autor de este artículo que estoy glosando aquí, muestran que estos factores todos llevan de manera fuerte a una cada vez mayor secularización o laicización de la sociedad. Estas 7 democracias, que son las que menos Dios tienen, ofrecen excelentes ejemplos, ya que todas muestran altos niveles de salud social y bienestar social, altos productos internos brutos, niveles extremadamente bajos de crímenes violentos, donde prácticamente no hay nadie metiéndose a las escuelas a dispararle a nadie más, como sí pasa en los países que se afirman básicamente religiosos, y muchos estadounidenses viven convencidos de que Dios creó a los Estados Unidos como el nivel superior de los países. Bajos niveles de asistencia a la iglesia, bajos niveles de pertenencia a la iglesia, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Noruega, donde la cristiandad en el último medio siglo ha caído enormemente y donde han estado los socialdemócratas gobernando mucho. Igual eso también tiene que ver. Y por supuesto la atención a la salud y la educación y la vivienda y todos los elementos que hacen que uno viva sin miedo. La sociedad noruega, y lo menciona, y voy a comentar una cosa después, simultáneamente se caracteriza por extraordinarias escuelas, magnífica atención a la salud, atención a los ancianos, acceso a los discapacitados, igualdad de géneros, prosperidad económica y índices de asesinatos bajísimos. Hay reyes que no me caen mal, y uno de ellos es Harald de Noruega. Y si ustedes buscan en YouTube, hay un discurso de Harald de Noruega donde define a los noruegos. Yo no se imaginaría unos vikingazos de estos de serie de televisión o de grupo de épico, de metal épico nórdico, ¿no? Entonces dice, pues, somos noruegos, que somos homosexuales y heterosexuales, negros y asiáticos y blancos y morenos, y altos y bajos. Somos noruegos que creemos en dioses o no creemos en ellos, o creemos en cosas muy raras, y son el rey de Noruega está definiendo a Noruega como un país amplio, inclusivo, noble, tranquilo y tal. Tampoco está mal si vas a tener un rey quizás que sea como Harald de Noruega. Vamos a hacer un pequeño corte, como siempre hasta ahora, y volvemos en un par de minutos.
Hay amiguitos en los que me meto. Bueno, me quedé con esto. Yo no iba a citar a Harald de Noruega cuando preparé lo de los países ateos, pero como el autor de esto, Phil Zuckerman, al final habla de Noruega en concreto, me acordé mucho de este discurso. Acabo de ir al sitio web del gobierno noruego y tengo el discurso del Harald de Noruega, que fue pronunciado el 1 de septiembre de 2016, hace casi 7 años. Me voy a permitir tratar de traducirlo al vuelo, porque siempre me ha parecido, desde que lo oí la primera vez, una lección. Los noruegos vienen de Noruega del Norte, Noruega Central, Noruega del Sur y todas las demás regiones. Los noruegos han inmigrado de Afganistán, Pakistán y Polonia, de Suecia, Somalia y Siria. Mis abuelos llegaron aquí de Dinamarca e Inglaterra hace 110 años. No siempre es fácil decir de dónde somos, de qué nacionalidad somos. El hogar es donde está nuestro corazón y eso no siempre puede verse limitado por fronteras nacionales. Los noruegos son jóvenes y viejos, altos y bajos, capacitados y usuarios de sillas de ruedas. Más y más personas tienen más de 100 años de edad. Los noruegos son ricos, pobres e intermedios. A los noruegos les gusta el fútbol y el handball, el montañismo y la vela, y otros prefieren pasársela en el sofá. Algunos tienen confianza en sí mismos, mientras otros luchan por creer que son lo suficientemente buenos tal como son. Los noruegos trabajan en talleres, en hospitales, en plataformas marítimas. Los noruegos trabajan para mantenernos seguros y a salvo, para mantener a nuestro país libre de contaminación y para encontrar nuevas soluciones para un futuro verde. Los noruegos cultivan la tierra y pescan peces. Los noruegos hacen investigaciones y enseñan. Los noruegos son jóvenes entusiastas y sabios ancianos. Los noruegos son solteros, divorciados, familias con hijos y parejas viejas casadas. Los noruegos son niñas a las que aman a las niñas, niños que aman a niños y niñas y niños que se aman unos a otros. Los noruegos creen en Dios, Alá, el universo y nada. A los noruegos les gusta Grieg y Kygo, los Hellbillies y Kari Bremnes. Supongo que son artistas, ahí no lo sé. En otras palabras, Noruega eres tú, Noruega es nosotros. Cuando cantamos sí, amamos a este país, deberíamos recordar que también estamos cantando acerca de nosotros mismos, porque nosotros somos este país. Por lo tanto, nuestro himno nacional es también una declaración de amor por el pueblo noruego. Mi mayor esperanza para Noruega es que podamos cuidarnos unos a otros, que seguiremos desarrollando este país sobre unos cimientos de confianza,
camaradería y generosidad de espíritu. Dígame usted qué opina, y yo, seguramente usted ya se imagina qué opina. Bueno, no, Konrad Lorenz, cuando el hombre encontró al perro, no es el que habló del macho alfa, no para nada. Y mira que yo soy lector de Konrad Lorenz, yo de niño quería ser etólogo, y la carrera no existía en México, entonces estudié psicología y fue mala idea, pero muy mala idea. No duré, creo que fueron 5 semestres. Me dijo el video de ayer sobre las flores de Bach. Me admira el esfuerzo que hay detrás y el arte en contarlo. Mira, el esfuerzo que hay detrás, quiero aclararles una cosa, porque luego hay gente que exagera. Mira, llevo 40 años trabajando en el tema de la charlatanería, de las creencias irracionales, del absurdo y del engaño. O más, porque a los 18 años, cuando nos dimos cuenta que la telepatía no existía, ya empezamos. Pero, entonces, mucho de lo que he reunido a lo largo de los años, simple y sencillamente es buscar en internet las fechas y las bases y los nombres y los detalles. Porque si lo investigas desde cero, sin tener la experiencia que tengo yo, sí es un trabajo de locos. No digo que sea fácil lo que hago, pero tampoco quiero que exagere nadie y dice, ay, es que Mauricio se está meses haciendo cada vídeo. No. Son cosas de las que ya tengo la información base y entonces es muy fácil construir sobre ella, ¿no? Se los digo para que, sí, me dicen, no, es que trabajazo, pues no es tanto. Sí es mucho, pero no es tanto como podría parecer. Muchos siguen creyendo que sabes de todo y lo que no entienden es que eres un tipo polifacético. No, pero hay algo más. Y ya pasó con un tonto en los comentarios hoy. Se lo comenté. Dice, sabe de lingüística y de fábricas de tazas y de... mira, sí hice un montón de cosas, pero soy ante todo un periodista. Es decir, voy con los que saben, me entero de lo que saben y vengo y te lo cuento. Y tienes que ser muy tonto para pensar que eso lo sé porque lo investigué yo solito. Pues no hay tiempo. Sí, tengo muchas experiencias, y sí soy una persona que se aburre muy fácilmente y por eso he tocado muchísimos temas a lo largo de mi vida. Pero sobre todo para hablar de un tema voy a los que saben. Si quiero hablar de los países ateos, no es lo que yo me voy inventando, es lo que hace Zuckerman, que acaba de escribir un libro al respecto. Y así sucesivamente. Voy a los diarios, voy con los investigadores, voy con los científicos, voy con los historiadores, voy con los arqueólogos. Es mi trabajo, soy una correa de transmisión, no soy el que se sabe todo, soy el que lleva el conocimiento de donde está allá a donde está aquí, para que tú te sorprendas y digas, ¿y eso lo sabes tú todo? No, es que por favor. ¿Cuál te cobra menos comisiones? Patreon, Superchat. No sé, Patreon. PayPal no cobra comisiones, lógicamente, cobra una cosa minúscula, pero si son periódicas, Patreon, si son una vez, PayPal. El presidente del Senado está acusando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México de amenazas. Yo vi el intercambio de mensajes que publicó el mismo tipo y no hay ninguna amenaza allí. ¿Tuvo problemas como yo ahora tuvo usted con problemas con su familia por exponer su ateísmo? Sí. A ver, que el que me echó fue el que me dio la primera comunión, además fue con el que tuve la crisis final, la crisis definitiva. Fue el cura que me había dado la primera comunión, entonces la cosa no fue nada fácil. Y yo no sabía hasta qué punto estaba mi familia comprometida con la iglesia, hasta que cuando dije que yo no me creía nada de esto, me llevaron con el confesor de la familia. Mi familia tiene confesor. Primera noticia, a los 16 años me vine a enterar que mi familia tenía un confesor. Luego ahí ocurrió algo que sí fue de las anécdotas más cómicas de mi vida. Era el padre Felipe. Me llevaron al convento clandestino donde estaba Felipe, porque en aquel entonces México todavía se regía por las leyes, por la ley Calles y por la Constitución de 1917, y los conventos eran ilegales porque la libertad es un derecho irrenunciable según el concepto original de los constitucionalistas. Entonces, pues eran clandestinos. Me llevaron al convento clandestino y me acuerdo de mi mamá que se acerca a la recepción ahí, oiga, el padre Lipe
Uy, me la miraron como si hubiera preguntado por Satanás, ¿no? Y dice, ¿no quiere usted hablar con alguien más? No, es que el padre Felipe ha estado a cargo de la salud espiritual de la familia Huerta durante tantos años y yo miraba por todos lados diciendo, ¿pero qué es esto? Y entonces cuchichean entre ellos y entran y sale un tipo con alzacuellos. Es que mire usted, el padre Felipe ya no está con nosotros, como si hubieras dejado de trabajar en el McDonald's, ¿no? Y, y le dice, porque dejó los hábitos y se ha casado. Yo me revolcaba de la risa, pues me revolcaba de la risa y no, o sea, yo puse cara así de, no puede estar pasando esto, pero si suelto la carcajada, mi madre me mata. Me pegaban a mí de pequeño. A los 16 años ya no, pero sí me pegaban y el recuerdo es el recuerdo. Y entonces fue genial. Entonces, si había dejado los hábitos, el confesor de la familia, a mí que me iban a decir, pues sí, me hicieron la vida muy difícil toda la vida, mientras tuve relación con mis tíos, sí, fue. Y es una de las razones por las que escribí eso que tienes ahí abajo, que aquí no se ve. Fue una de las razones por las que escribí No por Dios, ateísmo para principiantes, que sí tenemos suerte. Este año se va a reeditar con una edición corregida y aumentada por mí. Pero sí, claro que tuve sus problemas, pero por otro lado tuve enormes satisfacciones y gracias me permitió acercarme a gente maravillosa y aprender cosas extraordinarias, entre otras cosas leer a Bertrand Russell, que siempre es sano y bueno. Uh, ¿Qué se oye por ahí de las elecciones de Paraguay? No lo sé. ¿Ha leído usted a García Márquez? ¿Qué opinión tiene de su obra? Leí mucho a García Márquez. Yo estaba en el bachillerato cuando fue el boom del 100 años de soledad. Sabía que leer 100 años de soledad. Me acuerdo que teníamos un cuadrito, un cuadro así con el árbol familiar de Luz Buendía, que nos fotocopiábamos y nos pasábamos entre nosotros. Todos lo teníamos metido en el libro para ir de enterarnos, porque si no te perdías, ¿no? Con la familia Buendía. No me gustó tanto, nunca me emocionó demasiado. Está bien, pero lo que más me gustaba era lo de las mariposas, que me parecía muy poético, ¿no? Pero en general eran cosas que me tenían bastante sin cuidado y no les encontré ningún sentido. Luego leí los cuentos de García Márquez. Como cuentista me parecía mucho mejor como novelista. Y luego de sus novelas, que leí mucho de García Márquez, con la que me acabé quedando es con El amor en los tiempos del cólera. Creo que es una de las novelas más acabadas, una de las novelas más bonitas, una de las novelas más redondas, donde ya no está presumiendo lo que sabe del lenguaje a ver si le dan el Nobel, ¿no? Sino que está contando las cosas como él sabe. Me gustó mucho. No soy gran fan de él. Soy más fan de Borges o después de Cortázar o de mi propio maestro Edmundo Valadez antes que de ser un gran fan de García Márquez, pero me parece un escritor eficaz. Esta tontería nunca he sabido qué quiere decir. En México no existe la democracia, lo que hay es una partidocracia. O sea que la gente no vota, votan los partidos. Ah, mira, yo siempre que estoy en México voté, no solo eso, luché porque votáramos. Yo fui los primeros que votamos a los 18 años en unas elecciones intermedias legislativas en 1978. No, en 1973. Que por cierto, las elecciones eran el día siguiente de nuestra graduación. Nuestra graduación fue en ley seca. Nos caía de un bien la democracia ese día, no tienes una idea. Nuestra fiesta de graduación fue sin alcohol. Pero, ¿qué es una partidocracia? La democracia, entre otras cosas, se rige por las leyes. México tiene un cuerpo legislativo bastante admirable, mucho más admirable, lo que pasa es que no se aplica tanto como debería, pero tiene un cuerpo legislativo admirable, o por lo menos lo tenía antes de que empezara la demolición de la 4T. Y la democracia es que la gente vote.
Lo de la partitocracia es un invento tan raro, tan raro, tan raro. Y si tú me dices que lo que te gusta es la democracia de los griegos, si no tienes tierras y esclavos no puedes votar, ¿eh? Y si eres mujer, no eres mi tocayo, Mauricio Orlequín. Pero si no tienes tierras y esclavos no puedes votar. Ah, y tienes que haber hecho tu servicio militar como efebo. Si no, no puedes votar. O sea, no votaba ni el 20% de la población. Eso no es democracia tampoco. Sí, de veras, no, hay cosas que ni siquiera puedo empezarlas a contestar porque la premisa es falsa. La premisa es falsa, que Amazon con la inteligencia artificial está haciendo cosas. No está haciendo nada con la inteligencia artificial, por favor. Yo tengo Alexa, es tonta. Alexa me sirve para hacer la lista de la compra, en serio. Poco más. A esto vamos a dedicarle un segundo. Porque Gabriel Guereña dice, ¿cree que la inclusión ficticia que están haciendo compañías como Netflix de hacer documentales con egipcios negros y mujeres africanas como reinas vikingas es moda o vamos para peor? A ver. Mira, el criticar esto se puede hacer desde el punto de vista racional, pero hay gente que cuando huele a suprarrenales, y es tu caso, ¿eh? Huele a furia, a cabreo, a ver si quitamos a los negros y allí que están molestando, ahí me preocupa mucho. No pretendo en lo más mínimo apoyar las visiones racistas. Aquí hicimos 2 vídeos sobre la sirenita. La sirenita puede ser negra o azul. Otelo lo puede hacer un japonés. De hecho, decíamos Ricardo III, lo hizo Akira Kurosawa, lo trasladó a Japón. También algún otro trasladó a Japón con un éxito maravilloso. Puse en un hilo en Twitter una puesta en escena de Hamlet en Nigeria, donde todos los actores son negros, no hay un británico por allí, ni para pasar barriendo, y todo eso es perfectamente legítimo. Ahora, Netflix aquí no tiene nada que ver. A ver si te enteras. Te voy a contar lo que pasó. La productora, que es Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Will Smith, decidió que, como los egipcios son africanos, a Cleopatra la interpretaría una mujer africana. El error, por supuesto, fue que la interpretó una mujer subsahariana, de rasgos subsaharianos, cuando los africanos del norte tienen rasgos distintos, los marroquíes, los egipcios, etc. Se pasó por alto otro pequeño detalle, aunque haya tenido alguna mezcla que es posible, Cleopatra era esencialmente de origen griego. Es la descendiente de Ptolomeo, que fue el general de Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno muere le hereda Egipto, una de las primeras conquistas de Alejandro Magno. Entonces, por lo que sabemos, hasta donde sabemos, pero sin total certeza, los rasgos de Cleopatra pues, eran más griegos que de otra cosa. Y probablemente con mezclas, con ancestros que hubieran sido africanos del norte. Por lo tanto, utilizar subsaharianos, personas de aspecto subsahariano para esto, va en contra de lo que es un documental. Si lo presentas como documental es un error, y así lo ha dicho Zahi Hawass, que es el principal responsable de las antigüedades arqueológicas y arqueología de Egipto, y un gran defensor de la cultura egipcia, ¿no? Independientemente que tiene algunas otras opiniones despreciables, pero de que sabe de Egipto, Zahi Hawass sabe. Y ha dicho que está mal. Bueno, pues entonces está mal. Entonces la gente la está rechazando, entonces la gente no la compra. Entonces la inclusión está muerta. No. La inclusión es importante. La inclusión es lo contrario de la exclusión.
Si tú estás en contra de la inclusión, estás a favor de la exclusión. Escuelas solo para negros, escuelas solo para blancos. Programas de televisión solo para negros y programas de televisión solo para hispanos. Programas de televisión solo para asiáticos y programas de televisión solo para blancos estadounidenses. Espera, asiáticos no. Tiene que haber programas para los que tienen ancestros chinos, para los que tienen ancestros japoneses, coreanos, vietnamitas, tailandeses. Se va a complicar esto bastante. La inclusión es necesaria en la medida en que ha habido exclusión de muchas expresiones culturales de grandes partes de distintas naciones, no de todas. En Estados Unidos se mantuvo una exclusión tremenda de los negros hasta que fueron mercado, se mantuvo una exclusión aún mucho más brutal de los mexicanos hasta que fueron mercado. En México los indígenas, como siguen sin ser mercados, siguen siendo excluidos de la televisión, de la literatura, de la música, de la pintura, de las artes plásticas, o se les está incluyendo de la peor manera del mundo, que es al estilo, en la cuestión, en la modalidad paternalista, que es peor todavía. Es una forma más triste de racismo, ¿sí? Donde al pobrecito negro, indio, asiático, noruego, al pobrecito suizo, lo vas a integrar porque, ay, pobrecito, sin ti no es nadie. Como en la canción Sin ti no soy nada, ¿no? No, la inclusión no es eso. La inclusión es que la gente participe en donde tiene que participar, y en la historia tiene que mantenerse como lo que es, como historia. Pero no que sea me molesta que sea un pretexto para el racismo, cuando en realidad debería ser un pretexto para simple y sencillamente la defensa de los hechos históricos como los conocemos. No debemos reescribir la historia porque es la base del conocimiento de nuestro pasado con todos sus errores, y para podernos dar cuenta, al mirar atrás, que hemos mejorado en algo. Así que ahí te la dejo. Pero si no fuera un documental, si no fuera un documental, si fuera una película sobre Cleopatra, por mí puede ser Lapona, da igual. Está interpretando un papel, y Isabel I la puede hacer una actriz negra, y por supuesto Kunta Kinte lo puede hacer Johnny Depp. ¿Por qué no? Es ficción, la ficción es ficción. Y en ficción se vale absolutamente todo. Y lo dijimos cuando hicimos los vídeos de La Sirenita, porque los tontos rebuznaron 2 veces. Y a los tontos ya no se les debe dejar rebuznar una tercera, pues molesta, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto que tenía yo a hacer y que me preocupa un poco por lo mismo por los que estamos, pero bueno. Los enemigos de la Cuarta Transformación. Yo he estado siguiendo muy cuidadosamente el devenir del gobierno de la 4T, como se hace llamar, de la Cuarta Transformación en México, encabezada por López Obrador, porque estando fuera creo que tengo una visión de conjunto que no tienen muchas personas que están viviendo dentro de México. Por otro lado, hay gente que me dice, claro, es que estando fuera no sabes qué tan corruptos eran los científicos. No sé, ¿cómo? Dime, cuéntame, ¿qué pruebas tienes de la corrupción de los científicos? Porque los tribunales han dicho que no es cierto. Pero dame tus pruebas. Viviendo en México, seguro tú tienes pruebas de esa corrupción. Bueno. Y esto alcanzó hoy un nivel muy peculiar, miren. Hay ciertas grupos mexicanos que compiten a nivel internacional de distintas maneras y que antes tradicionalmente estaban apoyados por el gobierno, que para eso está. De pronto los chicos de las Olimpiadas Matemáticas, como no están con la zarina del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues les quitaron los recursos para ir a la Olimpiada de las Matemáticas, y fue Guillermo del Toro, el cineasta, quien sufragó finalmente la ida a las Olimpiadas de Matemáticas, donde les fue muy bien. Generalmente a México le va bien en las Olimpiadas de Matemáticas. Sufragó el viaje completo de la delegación mexicana a las matemáticas, a la Olimpiada de Matemáticas. Hace unas semanas, una empresa privada, Carlos Slim concretamente, y alguna otra, sufragaron en su totalidad el viaje de la delegación mexicana de natación artística
al Mundial en Egipto, donde salieron muy bien parados con oros y platas. Y se denunció que efectivamente el Consejo Nacional del Deporte en México se negó a darles recursos. Lo que está diciendo la actual directora de esto, que fue una deportista mexicana muy destacada, no tanto como ella cree, pero muy destacada, que es Ana Guevara, es que se les han dado 40 millones y no los han justificado. Yo no sé cómo se justifican, no sé si no han dado los recibos necesarios. Dice que por ella que vendan calzones o perfumería a domicilio para sufragarse sus competiciones los miembros del equipo de natación artística. Es decir, los chicos de las matemáticas y los chicos de la natación artística ya son enemigos del gobierno de López Obrador. Y yo me pregunto, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Es posible que un país enorme, un país con más de 123 millones de habitantes, se calcula que quizás llega a los 130 millones, que el censo no anda bien, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que es la 13ª, 14ª economía mundial, esté compuesto en su vasta mayoría por corruptos de ultraderecha maléfica? ¿Es posible que sean malos casi todos? Por ejemplo, que sean malos los 59.218.548 votantes que no votaron por López Obrador. Muchos de ellos no fueron a las urnas, otros votaron por otras opciones y al final de esos casi 60 millones de votos le quedaron 30 millones a López Obrador. Quedan 29 millones de votantes que son maléficos, satánicos, corruptos de una élite económica. 29 millones de ricos en México no los saca usted de ningún lado. ¿Es posible que sean ricos enemigos de los beneficios para los pobres y cosas así? Raro. Que sean todos los empresarios, salvo los amigos de López Obrador, como Romo, que sean malvados y corruptos, elitistas y ricos, conservadores, todos los científicos mexicanos, salvo los que están de acuerdo incondicionalmente con Elena Álvarez Bulla, la directora sátrapa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Es posible que realmente sean corruptos y cobren millones todos los periodistas que no están de acuerdo con López Obrador y que solo sean honestos aquellos que son incondicionales de López Obrador? ¿De dónde salen los millones para pagarles tantos millones de corrupción, tanta corrupción a tantos millones de personas? ¿Me puede usted decir quién paga? ¿Quién paga a todos los periodistas? ¿Quién paga a todos los que no votaron? ¿Quién paga a todos los miembros de partidos políticos que no son de Morena? No me refiero a las dirigencias que reciben dinero del Estado, no, me refiero a los miembros de los partidos que creen sinceramente que, bueno, una democracia cristiana como la que me propugna el PAN sería buena idea, o algo, o no sé. ¿Quién le paga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los millones que cobrarían para su corrupción? Las feministas, todas las feministas que marchan en México y contra las cuales se blinda Palacio Nacional. ¿Quién les paga a todas esas mujeres que andan diciendo que no quieren que las maten, cuando en realidad lo que están haciendo es cobrar por hacer ese espectáculo? Y los ecologistas que no quieren que se destruya el sistema de cenotes en la península de Yucatán. ¿Quién les paga? ¿De dónde salen las cantidades tan grandes para pagar toda esa corrupción? Hasta a mí, porque a mí me acusan constantemente de ser alguien que recibió dinero del PRI, pero vamos, y aunque me lo hubieran ofrecido. Es más, me lo ofrecieron. Cuando trabajaba yo en Revista de Revistas, me ofrecieron un dinero semanal y lo rechacé. Y mi director se cabreó muchísimo porque se habían molestado mucho en el PRI porque yo les rechacé su cohecho semanal. Pero ahora me dicen que yo era de esos. Es decir, la mayoría de los mexicanos son corruptos, son pagados por alguien que tiene más dinero que Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos juntos, porque todos esos están señalados como enemigos de la Cuarta Transformación, están señalados como enemigos de López Obrador y están señalados como enemigos
de todo el bien que le cae al país con las acciones de gobierno, llamémosles así, y las ocurrencias cotidianas de Andrés Manuel López Obrador. ¿Puedes tener como enemigo a la mayor parte del país y seguir diciendo que eres el pueblo? Yo creo que no. Cuando un amigo mío, mexicano, que estuvo viviendo fuera de México muchos años, entre otras cosas debido a que fue golpeado brutalmente por el hecho de ser homosexual, pero que ya está de regreso en México. Personas del entorno de López Obrador, gente que en el pasado se autollamaba de izquierda y que descubrió que él no estaba de acuerdo con el 100% de lo que hace López Obrador, y le gritaron facho, que quiere decir fascista, en público. ¿Se ha llegado a ese nivel? ¿Somos todos el enemigo? A mí se me hace que cuando tus enemigos son tantos y proclamas como tus enemigos a tantos, el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú, Andrés Manuel. Y lo peor del asunto es que creo que así como a los anteriores presidentes les diste impunidad y nunca aprendiste la lección del Perú, que sabe meter a la cárcel a sus presidentes corruptos, sabes perfectamente que el que venga, sea quien sea, te va a dar a ti también impunidad y nunca vas a responder por lo que has hecho. Pero el que está mal, Andrés Manuel, eres tú. Ahí lo dejo para que me peguen, porque me van a pegar, por supuesto que me van a pegar, si no, no son felices. 292 personas nos están viendo, muchísimas gracias, 292 gracias, y un saludo a los dos del no me gusta que ya llegaron, están viendo completa la transmisión como lo hacen todas las semanas, son de nuestros más fieles espectadores y dejan sus dos no me gusta, sus dos deditos para abajo. Muchísimas gracias, que lo pasen muy bien. Vamos a hacer un par de cosas. ¿Cómo va el brazo de tu hijo? El brazo de mi hijo va magníficamente bien. Mañana, el sábado, tiene torneo de baloncesto. Bueno, debería esperar a que lo vea la traumatóloga el martes, pero ya está jugando. Ya está jugando y está entrenando. ¿Y qué gastos he tenido? Ninguno. Bueno, sí, el cubre escayolas costó 14 euros, creo, para poderse duchar. ¿Sí? Entonces, y luego, como fue a Francia en un viaje de la escuela, y iban a velear y tal, entonces llevaba su cubre escayolas, es lo único que yo he tenido que sufragar, ¿no? Tiene sanidad pública universal y gratuita, y digo gratuita para que entonces salte algún libertariejo y diga, no, nada es gratis, todo lo paga alguien. Sí, claro, lo pagamos entre todos, por eso es gratis. Es como la iluminación en la noche, decimos que es gratis porque no tienes que pagar directamente, sino que la pagas indirectamente. La pagamos entre todos, ya lo sabemos, hombre, ya somos mayorcitos. No grites eso. Mira. En la mañanera dijeron que es una campaña golpista la de las nadadoras artísticas, los nadadores artísticos, porque creo que hay dos chicos en el equipo. Pues el misterio del que no has hablado y sería bueno el Triángulo de las Bermudas. Sí, ya hablamos del Triángulo de las Bermudas. Saludos de Guadalajara, México. ¿Has estado acá alguna vez? Muchas veces. Mi padre mi padre adoptivo vivía en Guadalajara y fui a verlo varias veces, entre el 68 y hasta los años 90, por última vez lo fui a ver. Lo vi en muchas ocasiones allá y he viajado a Guadalajara a cantar, a presentar libros, a un montón de cosas. Cuando Guadalajara era un lugar habitable, por cierto. ¿Por qué los gobiernos permiten esas sectas? Porque no pueden impedirlas. No hay un ordenamiento legal claro en ningún lugar para controlar esas sectas, y es un acertijo importante. Lo que hacen esas personas es manipular a otros, y esos otros que son manipulados están encantados de ser manipulados. Están íntimamente convencidos de que están en lo correcto. Y tú no puedes decirle a un adulto así, nada más, pues no, usted no puede creer en esto. Sí puede creer en cualquier tontería. Es un
un asunto desde el punto de vista legislativo espinosísimo. Hasta que hay muertos o hasta que hay violaciones, infracciones claras a la ley, como las que ha habido en el caso de muchísimas sectas, porque las sectas que caen son las que infringen la ley, ya sea directamente a través de asesinatos, matando a sus propios adeptos, con el abuso infantil, con casarse con menores de edad, con lo que hacía, ¿cómo se llamaba? El de los hijos de Dios, que les convencía a las chicas de que que se dedicaran a la prostitución para que sostener a la secta y además atraer gente a la secta, ¿no? Y les llamaba el pescar coqueteando, el flirty fishing y este tipo de cosas que en México estuvieron activas en alguna ocasión, y estaban los chicos de los hijos de Dios por ahí, de Dave Berg, que era si mal no recuerdo, el líder. Cuando hay una violación tan clara de las leyes, cuando estás convenciendo a menores de edad de que sean prostitutas, puede intervenir la ley, y si se entera, porque esa es la otra, quien denuncia, si las propias víctimas no denuncian. Entonces ha sido siempre un problema grave la legislación de las creencias y de este tipo de sectas. No es fácil. Es fácil pensar que debería hacerse algo, pero cuando te pones a pensar en qué hacer, es complicado, es enormemente complicado. Una más. ¿Conoces el trabajo contra la estigmatización de los niños como brujos en Nigeria de la Child Rights and Rehabilitation Network? Permíteme ver si es lo que yo creo que es. Child Rights and Rehabilitation Network, por si es alguien que conozco. Por si es alguien que conozco. Espérenme, perdón, pero es que esto es interesante. Esto es importante. No sé si es él. Hace mucho tiempo, cuando una predicadora, si mal no recuerdo, Ellen Opkaibo, en Nigeria, estuvo persiguiendo a los niños brujos con unas películas que hacía siniestras, aterrorizando a la gente con que sus hijos eran brujos, hubo un hombre que se jugó la vida, y creo que es él, que se jugó la vida para proteger a los niños, para alejarlos del peligro, porque se estaban matando niños porque eran brujos. Era una cosa aterradora en Nigeria, y esta predicadora creo que por ahí anda todavía, pero esto yo lo denuncié hace muchísimos años en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes, y hablé de este hombre que es maravilloso. Un segundo. Charlatanesblogspot.com, vamos a poner aquí, y luego vamos a poner brujos niños. No, Helen, perdón, me van a tener, todo esto lo borramos luego en el podcast final. Ellen Upcabio, sí. Me acuerdo del nombre, imagínense con mí. Helen Ukpabio, de la Iglesia Libertad del Evangelio en Nigeria, sí. Sam Itauma, director del CRARN, no es el mismo. No es el mismo. Uno es el CRARN
Sí, es el Kran. Pues mira, sí, sí lo he hecho y lo hice hace muchísimos años, hace muchísimos años. El 6 de diciembre de 2008 hablábamos de Helen Upcaibio, esta bestia inmunda, millonaria por supuesto, que atacaba a los niños, y de Sam Itauma, que ha ganado premios, que es un personaje maravilloso. Sam Itauma, director del Child Rights and Rehabilitation Network, el CRARN, o era el director en 2008, creo que ahora ya no lo es, por eso no lo encontraba, pero se la ha jugado y se la ha jugado maravillosamente. Es gente que lucha contra sectas que son enormemente violentas. Es gente que merece todo nuestro apoyo. Es más, voy a poner aquí mi foto de Sam Itauma, aquí que me acompañe un poquito Sam Itauma, director del CRARN, porque es gente que realmente lucha por cosas tremendas como el acusar a los niños de ser brujos, y cosas tan tremendas como que los albinos en África, los niños albinos son en muchas ocasiones secuestrados y asesinados para hacer pócimas mágicas, y viven bajo una situación de terror increíble, y son muy pocas personas las que trabajan en favor de ellos. Así que mis aplausos siempre a esa gente, porque una cosa es hablar contra los charlatanes desde la comodidad de que lo hago yo, que me han amenazado, pero ay, los que te amenazan los miras y dices tú, mira, si quieres nos vemos el día que quieras, pero vas a salir sin dientes tú, chaval. Pero no, esto es gente que juega en las ligas mayores por todas las fichas, que se la ha jugado extraordinariamente y que lo hace maravillosamente bien, y merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, y por supuesto nuestro apoyo, porque África es el futuro y no debemos dejar que caiga en manos de gente como estos predicadores evangélicos miserables. Mira qué curioso en qué acabamos hoy. Bueno, no acabamos porque falta, pero sí, lo de que el caso de Johnston ha sido referenciado por The Warning. De hecho, le pregunté a Paulina el día que las entrevisté, le pregunté si el Kool-Aid Kids tenía algo que ver con el Drink the Kool-Aid que viene de Jonestown. Beber el Kool-Aid, y además que no es Kool-Aid, no era Kool-Aid la bebida que se usó en Jonestown para difundir el veneno, pero bueno, se le quedó el Kool-Aid. Beber el Kool-Aid significa, y que es terrible para la empresa que vende el Kool-Aid, refresco en polvo, beber el Kool-Aid es creerte lo que dice un embustero. Y sí, la letra, me lo confirmó Paulina, se debía a que conocía el caso de Jonestown, cosa que alguien de 16 años que tenga ese tipo de información me admira muchísimo. No hacen letras irrelevantes. La gente que hace letras que valen la pena siempre me va a gustar. Me encantó mi polera, sí, bueno, polera, pulovito. En Cuba es un pulovito, un pullover, camiseta, t-shirt, lo que ustedes quieran. Bueno, una última cosa sobre sectas, que hoy le hemos dedicado mucho tiempo, luego voy a juntar todos los segmentos. ¿Por qué es tan fácil entrar en las sectas y luego es muy difícil salir? Porque te aíslan. Primero que nada, la secta, no. Vamos a hacer esto y a partir de ahí trabajamos. Mira. No lo encuentro. Bueno, iba yo a hablar de la mentalidad medieval, y vamos a hablar de la mentalidad medieval con esto. Repito, pregunta Noel Nacho Quesada, ¿por qué es tan difícil entrar a las sectas y a la vez es difícil salir de allí? Primero que nada porque las sectas tienen una mentalidad de sitio, una mentalidad de todos contra nosotros. Nosotros somos la verdad, nosotros tenemos la verdad de Dios, Dios habla con nosotros, Dios nos ha elegido y todos los demás están condenados a la perdición.
Dos, el proceso de inducción en una secta destructiva, y esto es parte de lo que estudió ampliamente Pepe Rodríguez, implica que en esa mentalidad de sitio tienes que aislarte de tus relaciones previas. Es decir, para ser miembro de pleno derecho de este grupo de personas que son los que se van a salvar, los elegidos por Dios, tienes que alejarte, tienes que acercarte a ellos y alejarte de tu círculo de amigos, de tu familia. Luego tienes que darles tus bienes. Puede ser poco a poco, como en la cienciología, que vas pagando en sucesivos abonos hasta que tienes que vender a una hija doncella para poder pagar lo que te va sacando la secta, o los que te piden que les entregues la totalidad de tus bienes para que seas parte de esta arca de Noé de la salvación como se presentan. Y todo en lo que se basa la secta es en la labia, en la facilidad de palabra, en la personalidad de los líderes sectarios. Porque la personalidad de un líder sectario es potente. Yo he hablado con varios, yo he estado con Fidel Castro, que en cierta medida tiene las características de un líder sectario, y te das cuenta que es un tipo que es capaz de vender neveras en el Polo Norte. Entonces, sobre esto, tú quieres estar cerca de este líder que te ha convencido que tiene la verdad, y para ello tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu sociedad y tienes que dejar tus bienes terrenales. Ahora tu mundo es la secta. Salir de la secta implica recrear toda una vida que ya habías abandonado. Empleo, familia, relaciones emocionales de amistad, de amor, de sexo, y verdades distintas de aquellas a las que ya te has vendido, a las que ya te has comprometido. Entonces es muy difícil salir de una secta, y en muchas ocasiones hay una coerción directa. Si los grupos armados de los que yo hablaba en otros espacios sectarios son de lo más comunes. Rajneesh tenía sus guardias armados. Sus adeptos no lo veían nunca. Sus adeptos lo veían pasar en uno de sus docenas de Rolls Royces que coleccionaba. Moon tenía guardias armados. No te dejan salir ya físicamente. Vas a ser un traidor y no quieren que seas un traidor. Te están protegiendo de ti mismo al ponerte una pistola o un fusil en el pecho y decirte no te puedes ir. Dependiendo de los niveles de manipulación de la secta, para muchas personas es absolutamente imposible salir. Y luego está el quién me va a creer. Este es un hombre divino o una mujer divina, que hay sectas dirigidas por mujeres, no lo olvidemos. Algunas de ellas especialmente peligrosas. Esta persona tiene relación con Dios, yo me voy a meter con ella. ¿Quién me va a creer si es un miembro además respetado, muchas veces respetado por la comunidad, que tiene buenas conexiones políticas, económicas, sociales? ¿Yo cómo voy a decir que es una basura y que además me tiene oprimido? Se vuelve una cárcel mental, espiritual y en ocasiones física. Entonces, estas son las características de una secta destructiva que hacen que, por ejemplo, sea necesario desprogramar a muchas personas cuando las sacas de allí, porque han sido efectivamente programados. No es que exista el lavado de cerebro, es que existe la sucesión de convicciones que puede hacer que un ciudadano común y corriente, buena persona, al corriente en el pago de sus impuestos y que acaricia perritos por la calle, acepte que a unos cuantos kilómetros de su casa estén asesinando y quemando a gentes por cientos de miles y finja no saberlo. No es algo que se hace de un día para otro. Es todo un proceso de adoctrinamiento, de inclusión, de integración, de convicción y de darte aquello que no tienes fuera de la secta, por lo menos al principio. Quien se acerca a una secta sí es porque tiene una carencia espiritual. Una carencia espiritual que no puede llenar ni con su religión, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con sus experiencias artísticas o sus experiencias espirituales de otro tipo, así sea caminar por el bosque y oír a los pajaritos. Le falta algo. Y ese hueco, ese cariño, esa aceptación, ese sentido de pertenencia que para el ser humano es fundamental porque es un animal social,
se lo ofrece la secta. ¿Cómo te vas de allí? Donde te han dado todo y lo han dado todo por ti. Te quieren por como eres. Te quieren sin exigirte nada. Oh, es que es un negocio muy potente el que te están ofreciendo las sectas destructivas. Te recomiendo muchísimo, muchísimo el trabajo de Pepe Rodríguez sobre las características de las sectas destructivas, que más o menos he glosado en parte aquí, porque es lo que nos dice cuál es el problema de las personas que son víctimas de las sectas destructivas. ¿Qué opina de la IA de música? Me va a dar igual. Estaré en Gijón la próxima semana. ¿Qué restaurante recomienda para cenar? Cocina asturiana, obviamente. En Gijón. Mira, vete al Restallo. Es una sidrería que su cocinero se ha retirado, se ha jubilado, pero ahí sigue Fernando. En el Restallo, porque tú puedes comer un arroz con bugre que le lloras encima. Y tiene la mejor cocina asturiana, si no vea La Galana. Pero yo iría primero al Restallo, como Restallo, pero con no al final, como suele ser lo asturiano, y allí vas a comer muy bien. Si no, la otra opción sería el Candazo, porque la otra donde yo voy mucho pues no es comida asturiana, es carnes argentinas. Pero esos tres, el Restallo, el Candazo y... ¿cuál otro dije? Ay, no me acuerdo. Bueno, no, La Galana que está en el mero, está en la Plaza Mayor de la ciudad. Guardianes de la Galaxia 3, no la tengo que ir a ver en estos días. Me urge verla, tengo muchísimas ganas de verla. Hay una cosa que hace mucho tiempo quiero hablar. No sé si ustedes han oído hablar de un señor que se llama August Beer. Y si no han oído hablar de August Beer, van a fliparlo. Y me parece muy importante contar estas historias también a veces. Porque ayer, precisamente en el video que hice sobre Flores de Bach, Flores de Bach y de la idolatración, estoy tonto, de la idolatración que hacemos del pasado. Se nos olvida que en el pasado la gente se moría muy joven de maneras horrorosas con enfermedades que hoy son absolutamente prevenibles, cuando no inexistentes. Porque díganme ustedes cuándo fue la última vez que supieron que alguien tenía tifus, como no sé que hayan leído en narraciones de los campos de concentración españoles con el franquismo o alemanes con el nazismo, o los gulags de Stalin. El tifus no es una amenaza que nos tenga muy preocupados en este momento. Pero mencionaba yo todo lo que no había antibióticos, no había analgésicos, no había anestesia. Y es que la gente no se imagina lo que es vivir sin anestesia. A cualquiera al que le hayan puesto una obturación en un diente debería tratar de imaginarse cómo puede haber sido eso sin anestesia. Entonces, pero la anestesia también tenía un problema. A veces la anestesia no es siempre bien recibida por el paciente, y entonces había que buscar una forma de lograr la anestesia regional, es decir, en vez de dormirte completo, de sedarte completo. Y luego dice una tontería. Yo me acuerdo cuando desperté, la única vez que me han operado, porque cuando desperté estaban riendo de mí los doctores, debo haber dicho cualquier barbaridad, pero había que hacerlo. Entonces, un señor llamado August Carl Gustav Beer, no se puede ser más alemán, Augusto Carlos Gustavo Beer, fue un cirujano alemán que vivió de 1861 a 1949 y decidió que había que encontrar la forma de hacer anestesia espinal, es decir, anestesia localizada, anestesia regional. Entonces, pues tomó anestésicos y se los empezó a inyectar. Él. Es uno de los casos de autoexperimentación que es muy frecuente. Hay casos enormes de autoexperimentación de médicos que son verdaderamente heroicos, y uno de ellos es August Beer. Su asistente August Hildebrand le puso un anestésico espinal la primera vez, pero aunque puso la aguja correctamente, no entraba en el anestésico en
en la aguja. Y al tratar de meter la jeringa en la aguja, pues les escapó una gran cantidad de fluidos, de líquido cefalorraquídeo del pobre de August Beer. La cocaína que se iba a inyectar a modo de anestésico se perdió y por lo tanto pues fue un fracaso. Así que esa misma tarde se invirtieron los papeles y el doctor Beer le puso un anestésico espinal de cocaína a Hildebrandt. Hildebrandt descubrió que no pudo mover las piernas ni tener ninguna sensación en ellas. La anestesia de sus piernas se demostró utilizando estímulos cada vez más dolorosos que incluyeron meterle una aguja en el fémur, golpearle las espinillas con un martillo de acero, arrancarle vellos púbicos y fuerte presión y tracción en los testículos. Más tarde esa noche celebraron el éxito con vino y puros. Tanto Beer, como todos los sujetos experimentales que tuvo, como Hildebrandt experimentaron graves dolores de cabeza postespinales. Sus síntomas, de algunos, los síntomas duraban entre 4 y 9 días. Fue la primera vez que se puede hacer lo que hoy es una anestesia de lo más común del mundo. Incluso cuando te sedan, te anestesian solo si te van a hacer, como a mí, una hernia inguinal, pues te ponen una anestesia espinal. Lo que es increíble es pensar cómo en aras de esa ciencia que algunos desprecian tanto, dos personajes así, el doctor Beer y su asistente Hildebrandt, fueron capaces, enormemente capaces, alegremente capaces, no solo de aplicarse la anestesia ellos mismos, sino de probar la eficacia de la anestesia, haciéndose cosas aterradoras que seguramente una vez que pasó la anestesia dejaron alguna huella, porque las cosas que hicieron dejan alguna huella. Si alguna vez te has dado en la espinilla, eso no se quita en 10 minutos, eso puede durar varios días. Me interesa este tipo de personajes porque son finalmente los menos conocidos de la medicina a veces y los que tuvieron efectos más notables en nosotros. Si a usted lo han operado y ha tenido una anestesia espinal, tendría que saber que esto se lo debe a que el señor Hildebrandt y el señor Beer eran capaces de ponerse esa anestesia para probarla y luego darse con martillos en las espinillas y apretarse y tirarse de los testículos, que causa en condiciones no anestesiadas un dolor que solo quienes los tienen saben qué tan fuerte puede ser. Yo al menos cuando lo he tratado de explicar a mujeres, explico, digo, el dolor es así, si a un jugador en el centro del campo le dan una patada en los testículos, le duele a todo el estadio, a todos los hombres que están en el estadio. Es un dolor fuera de serie y que alguien lo viva por ti merece tu agradecimiento, creo yo. Igual no. Gracias a Gato Troca por el superchat. ¿Para cuándo el video temático de Octavio Paz? Pues, cuando tenga tiempo, es que siempre tengo cosas más interesantes que hacer. Siempre me pareció tan aburrido Octavio Paz, tan desagradable. Gato Troca, sí, me acaba de llegar tu superchat, sí, pero es que voy lento con el chat. Ojalá un día análisis de una canción de The Beatles. Entonces, ¿cuál es el problema de analizar las canciones de los Beatles? No se pueden poner. Si pones 3 segundos de una canción de los Beatles, te bloquean. Y no te quitan la monetización, que es lo que normalmente se hace. En Aura Música yo nunca cobré la monetización, toda la monetización la cobraban los artistas, y esto ya lo sabía yo desde que empecé el proyecto, ¿no? Pero no, los Beatles bloquean, y bloquean a gente muy famosa y con millones de seguidores y de visualizaciones y de ingresos. No son los Beatles, vaya. Quien posee actualmente los derechos de las canciones de los Beatles es tremendamente violento con sus derechos de reproducción. No sé quién es la compañía que tenía Michael Jackson, que no se los quiso vender a Paul McCartney.
Entonces, si algún día analizo una canción que me parece lo más impresionante de los Beatles, probablemente Something. No la voy a analizar porque músicos inteligentes y más conocedores que yo la van a analizar, pero te recomiendo dos cosas y tú analízala. Primero, oye Something y concéntrate en el bajo. Lo que hace Paul McCartney en Something no tiene nada que ver con lo que normalmente cualquier persona, por buen bajista que sea, es capaz de hacer en el bajo. No es que sea técnicamente complejo, es que musicalmente es delirante. Es que musicalmente está haciendo cosas que trascienden la función de base rítmico armónica del bajo. Después de oírlo y alucinar con el bajo, óyelo escuchando única y exclusivamente la batería de Ringo. Sus rellenos, sus contratiempos, su visión de canción que podría resolver simplemente siguiendo el ritmo, lo que se llama el groove. Con el puro groove ya lo podría sacar. Y lo que hace, tiene momentos de batería que son absolutamente delirantes. Y eso sin contar el solo de guitarra, que si mal no recuerdo es de Clapton además. Así que pues te pongo ese. Sebastián dice que me olvide del chat y saque los temas que tenga. Pues ya saqué casi todos, he estado sacando todos los temas que tengo. ¿Estamos listos para tener una democracia directa? No es posible, la democracia directa no funciona. Y uno de los problemas de la democracia directa es que no tiene voto secreto. Y el voto, si no es secreto, es un voto influido por la gente que te está mirando. Y lo sabemos cuando votamos algunas cosas a mano alzada. Que dices tú, uy, es que si yo levanto la mano en esto, me van a descubrir, o voy a quedar mal, o me van a insultar. Así que no, para nada. Bueno, Marcia Cabrera, tienes toda la razón del mundo. Alejandro Dolina, no lo conozco. ¿Qué opina actualmente de Donald Trump? Yo no creo que llegue a las primarias. Ya no que las gane. No creo que llegue a las primarias, que deben ser a principios del año próximo, ¿no? A ver. ¿Qué piensas del nuevo agrupación política Humanismo Mexicano? Ya hablé de eso en otra ocasión. Búscalo en los vídeos de la semana anterior, me parece, o de la anterior. Luis González Alba escribió mucho al respecto, comentaba que la moralidad le venía al hombre no por la religión, sino por la evolución. No, estoy completamente de acuerdo, y no creo que sea un original ni mío, ni de Luis González de Alba, sino que se ha manejado en otras ocasiones y quien lo ha desarrollado mucho es Sam Harris, con el que estoy en desacuerdo en muchas cosas, pero por allí estoy totalmente de acuerdo. Si fuéramos asesinos por naturaleza, no habría sobrevivido nuestra especie. ¡Punto! ¿Qué opina del sistema educativo voucher? Que no me gusta, porque finalmente el Estado acaba pagando educación religiosa y educación que no tiene nada que ver con la formación académica. Y lo que importa en las escuelas es la formación académica, lo demás lo tienen que hacer los padres. Y mira que yo a estas alturas de mi vida estoy repitiendo quebrados y estoy descubriendo procedimientos para multiplicar y dividir quebrados que no se sabían cuando yo era pequeño. Cuando le empecé a mostrar a mi hijo el sistema que yo utilizaría con mínimos comunes denominadores, me miró como si hubiera yo salido del siglo II, pero antes de Cristo. Cosa impresionante. A ver, ¿están dialogando entre ustedes? Sí. Y no... ¿Cuál es tu opinión de Salvador Allende? ¿No te interesa hacer un vídeo suyo? No me interesa. No creo que tenga demasiado recorrido. Salvador Allende fue un hombre que defendió un socialismo leninista de manera muy eficaz y de manera muy humanista, que logró ganar las elecciones, y eso es lo importante, no tanto el personaje de Salvador Allende en sí,
como el hecho de que pudo ganar las elecciones y que cuando se le da un golpe de Estado, o sea, aparte de estar enfrentado a toda la... porque no tenía para nada la idea de gobernar para todos, estar enfrentado a todas las élites chilenas, más a los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, esto es muy importante señalarlo, lo vuelve heroico, aunque el no gobernar para todos y el sostener las ideas leninistas tiene defectos y problemas muy discutibles. Pero él está en su papel como presidente y el golpe de Estado que se le da es un golpe de Estado al estilo antiguo, de usted váyase, y no se quiso ir. Y se suicidó. Yo recuerdo la única vez que estuve con Hortensia Bussi de Allende, que la entrevistamos, le preguntamos precisamente sobre ese último momento, los últimos momentos, el último recuerdo que tenía de Salvador Allende, y no lo quiso contar, lógicamente. Pero siento que Allende fue en gran medida un héroe y en gran medida una víctima de su momento, de su circunstancia, ¿no? En otro momento habría sido probablemente un mejor presidente de todos y al mismo tiempo no habría estado sometido a las presiones que eran inevitables en la Guerra Fría y que hacían que se le viera como el enemigo de enemigos, ¿no? Y imagínate, si los comunistas podían empezar a ganar, él era del Partido Socialista Chileno, ya lo sé, pero el Partido Socialista Chileno era marxista-leninista, y si los socialistas empezaban a ganar, si los socialistas leninistas, los comunistas, los marxistas, podían ganar elecciones, la amenaza para Estados Unidos era enorme, y el gusto para la Unión Soviética era gigantesco. Entonces, él se vio atrapado en ese momento, en el momento más crítico de la Guerra Fría, cuando todavía ni siquiera se han empezado a implementar en serio los tratados de limitación de armas estratégicas. Estamos en 1973. Es tremendo, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar, pero al mismo tiempo no creo que me dé a mí para un video, porque no es su personalidad lo esencial, es la circunstancia en la que vive la que lo determina en gran medida, ¿no? Está viviendo como hombre de izquierda en una América Latina en la que la socialdemocracia era inimaginable, donde la única izquierda es pensable, la única izquierda concebible era el marxismo. Y es la época que yo vivo, es la época del 73, yo estoy terminando el bachillerato. Y nadie te ha contado que existe Olof Palme o que existe una visión socialdemócrata que reúne derechos y libertades. En América, y aún hoy en América Latina es muy difícil hablar de eso, ¿no? Aún hoy en América Latina todo se está bien, se ve desde el punto de vista del marxismo-leninismo trasvasado a través del castrismo y de una Guerra Fría que América Latina no ha acabado de digerir como un conflicto en el que no participaba solamente América Latina y Estados Unidos, ¿no? Eso me parece muy probable. ¿Qué piensas de Justin Trudeau? ¿Canadá te parece un país agradable para vivir? Pues sí, y qué bueno, porque mis 2 hijas viven en Canadá y tengo 2 nietas canadienses. Mis 2 hijas ya son canadienses. Tengo una hija que tiene 3 nacionalidades, maravillosa. Yo cuando eran pequeñas les dije, el mundo es de ustedes, pueden hacer lo que quieran, no están limitadas por fronteras, pero ella ya se pasó, es mexicana, española y canadiense, y tiene los 3 pasaportes. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer rápidamente tu Telerusa. Bueno, como siempre les recuerdo que tu Telerusa es producto de una selección que hacemos, de la selección que a su vez hace Julia Davis, reportera de The Daily Beast, en su Russian Media Monitor, que pueden ustedes ver aquí en YouTube. Y yo todas las semanas la cito, le mando como copia, mira, aquí hicimos tu Telerusa, y ella nunca me ha dicho ni que sí, ni que no, ni que nada, hasta que el día que me demande y tenga yo que borrarlas todas de YouTube. No creo, no. Pero
Pero bueno, ella es la columnista de The Daily Beast y la creadora de esto, porque como dice ella misma, ahí veo la televisión estatal rusa para que no la tengas que ver tú. Y hoy vamos a ver unas cuestiones que tienen dos cuestiones. La primera es la de un personaje muy peculiar del cual merece la pena que hablemos de manera un poquito más intensa, y para lo cual tengo aquí un hilo de Twitter que fue muy importante para entenderlo, y que tengo que rescatar, si me van a perdonar. Y por otro lado, una visión que se está extendiendo en Rusia, donde ya no están liberando a los ucranianos, ya no están desnazificando Ucrania para que los ucranianos estén libres de esa élite neonazi maligna que los dominaba, sino que, por el contrario, están felices de la vida, decidiendo que el enemigo son los ucranianos, los ciudadanos ucranianos, y que lo que hay que hacer es matar a la mayor cantidad de ellos a la brevedad posible. Y con eso, dicho eso, vamos a ver, para empezar, esto de Tu Telerusa. Un segundo, ahí, que ahora no lo encuentro. Aquí está. Ahora mismo tenemos una oportunidad singular de determinar qué está tramando Washington. Tenemos un invitado exclusivo en nuestro estudio, perdón. Actualmente es analista militar, porque se declaró a sí mismo analista militar, así como si yo digo mañana yo soy el rey de Pirimpompondia. Es antiguo oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Scott Ritter. Scott, gracias, nos da gusto tenerte en el estudio. Respecto de la contraofensiva, Ucrania dice que no está lista y sigue posponiendo esta contraofensiva. Estados Unidos los está empujando para que emprendan la contraofensiva. Vale. ¿Qué meta está buscando Estados Unidos? Empujando a los ucranianos no preparados para que emprendan una ofensiva. Creo que los estadounidenses han hecho sus metas muy claras y es una derrota estratégica de Rusia. No es la victoria de Ucrania, sino la derrota estratégica de Rusia. Para los estadounidenses, la derrota estratégica de Rusia exige que se cree una situación en la cual tengas inquietudes domésticas dentro de Rusia. Recuerda, las sanciones fueron un aspecto de la guerra. No fue una consecuencia, pero bueno, vamos a dejarlo así. El aislamiento diplomático de Rusia, la idea era debilitar a Rusia, minar a Rusia para que los rusos se levantaran en contra del gobierno. Esa sería la derrota estratégica de Rusia. Mira, es muy curioso, pero yo creo que si los rusos se levantan en contra del gobierno, es un triunfo estratégico para Rusia, es una derrota estratégica para Putin, pero no para Rusia, porque Vladimir Vladimirovich Putin no es Rusia. Y esto es algo que los aficionados y amantes de Rusia olvidan con mucha frecuencia, así como olvidan que los ucranianos tienen opiniones ellos también, y hay cosas que les gustan y cosas que no. Pero ¿quién es Scott Ritter? Bueno, Scott Ritter viene de una familia tradicional de gente que estuvo en el ejército y, a ver, permítanme sacar esto. Y fue miembro de la Comisión Especial de inspección de armas en Irak. ¿Se acuerdan? La guerra de Irak fue emprendida por los Estados Unidos diciendo que había unas armas de destrucción masiva que todavía tenía Irak, tanto nucleares como químicas. Los inspectores de las Naciones Unidas, excepto Scott Ritter, dijeron que no había armas de destrucción masiva, que no las estaban en ningún lado.
que no había armas atómicas y que las armas químicas que había tenido Irak y que utilizó en su guerra contra Irán, y lo sabemos perfectamente, pues las había destruido efectivamente a lo largo del programa durante el cual se había ofrecido recursos a Irak a cambio de que destruyera esas armas, sobre todo después de la invasión de Kuwait, donde el mundo supervisó muy estrechamente lo que hacía o no hacía el tirano Saddam Hussein. Pero Estados Unidos quería un pretexto para invadir Irak, era una obsesión antigua de la ultraderecha estadounidense, y Bush la encontró con el ataque a las Torres Gemelas, donde Irak no tuvo absolutamente nada que ver, pero como decía Bush, Saddam Hussein trató de matar a mi papá, a George Bush padre, y entonces pues, me las va a pagar. Y el pretexto fueron las armas de destrucción masiva que no existían, que la prensa dijo que no existían, que los inspectores de la ONU dijeron que no existían, pero que Bush dijo que sí existían, y por lo tanto embarcó a Tony Blair y a Aznar en la invasión ilegal, ilegítima y brutal de Irak, contra la que yo estuve, como estoy contra la invasión de Ucrania. El único inspector de las Naciones Unidas que decía que sí había armas de destrucción masiva, ¿quién creen que era? Scott Ritter. Y el problema, según dice el jefe de las Naciones Unidas que tuvo Scott Ritter en aquel entonces, lo que dijo fue: Irak puede en un breve periodo de tiempo medido en meses reconstituir sus armas químicas y biológicas, sus misiles balísticos de gran alcance para lanzar estas armas, e incluso ciertos aspectos del desarrollo de un programa de armas nucleares. Es una locura. Decíamos, el jefe de los inspectores de la ONU, Richard Butler, dijo que una vez que Scott se había convencido de algo, nunca iba a dar un paso atrás, aunque no hubiera evidencias suficientes para respaldarlo. ¿Qué evidencias tiene de que lo que quiere Estados Unidos es la derrota estratégica de Rusia, y que los deseos de los ucranianos que están luchando por sus casas y sus jardines, sus escuelas y sus teatros y su vida, no tiene ningún valor? ¿De dónde lo saca? Pues lo saca de donde saca esta gente sus convicciones. Pero vamos a hablar de otra cosa. Y esa otra cosa es este señor. Este señor lo vimos cuando se negó a condenar a los soldados rusos que degollaron a un preso ucraniano, le decapitaron a un preso ucraniano en un video absolutamente aterrador. Espero que usted no lo haya visto. Y dijo que no los iba a condenar, que los entendía y que así es la guerra y punto. Ahora asume otra posición, y además esta posición la asume junto con otro señor que va a aparecer después. Dice: honradamente, estoy cansado de esta retórica de tolerancia hacia los ucranianos, que son nuestros hermanos, que también son rusos, que todo eso. No. Hacia ustedes, y está hablando de los ucranianos. Ya no entiendo cómo separar al enemigo de los ciudadanos de Ucrania, de un ucraniano, ya sea un ucraniano y si un ucraniano ordinario, al que le gustan estas cosas que se dicen, que escribe estos comentarios, podría volverse mi amigo en algún momento de la historia. Yo creo que no. Y él está hablando sobre todo de quienes en las redes sociales, por ejemplo, los ucranianos que no le ponen mayúscula a Putin. Esto lo encuentra él como un atentado, inaceptable, y cosas así. Bueno, pero luego tiene un invitado. Tenemos que destruir, tenemos que matar a todos los que llevan la idea nacional ucraniana. ¿Son la mayoría en Ucrania actualmente? Le preguntan a este personaje que es músico y propagandista y militar. Los que llevan la idea, sí, se convirtieron en una mayoría. La guerra es un proceso natural. La guerra es necesaria, la guerra es importante. La guerra en sí no es la meta, sino el medio, la ruta para el desarrollo. Toda civilización debe atravesar guerras periódicamente a fin de sobrevivir.
Es una visión que seguramente tienen militares de lo más extremista y la ultraderecha más bestia y probablemente la ultraizquierda más bestia en algunos lugares, pero no solemos verla en nuestras televisiones, ¿no? Por algo será porque la mayoría no opinamos así. He recorrido todas estas fases en 2014. Al principio, con sinceridad, los odié. Luego traté de entenderlos, a los ucranianos. Ahora tengo una posición clara. No los odio. También son los que llevan esta idea. Tenemos que matarlos, pero no por odio. Debemos matarlos por amor. Amor a nuestros hijos, porque esto garantizará nuestra supervivencia. Es muy sencillo. ¿Por qué crees que si Rusia matara a 2 millones de los que llevan esta idea, Ucrania súbitamente deseará la paz? Primero que nada, porque no tendrán opción. ¿Querrías que esto lo vieran en Ucrania? Sí, por supuesto. ¿Qué les dirías ahora mismo? Ríndanse. ¿Por qué deberían rendirse? Porque de una u otra forma vamos por ellos. O como dicen en España, vamos a por ellos. No es que sea una posición desusada. Yo supongo que además en el ejército la gente que vive en esto no racionaliza demasiado, no. Lo alarmante es que esté en la televisión estatal. No hay nada que aparezca en la televisión estatal, y este señor era jefe de contenidos también de Russia Today, la cadena internacional de propaganda rusa. Lo grave es que esto se ponga en la televisión estatal, porque nada de lo que sale allí, decía yo, es inocente. No hay nada allí que no haya pasado por la aprobación de la FSB, que es la antigua KGB, por la aprobación del Kremlin, por la aprobación de todo el aparato de propaganda que siempre ha considerado fundamental Rusia y antes la Unión Soviética y antes el zarismo ruso. Esto no es novedad. Pero que se pueda oír que tienes que matar a 2 millones de ucranianos porque tienen la idea nacionalista, no porque sean nazis, no porque sean malvados, no porque estén sacrificando gente, torturando niños, no, porque creen que existe una nación llamada Ucrania y tienes que matar a 2 millones de ellos para obligar a los sobrevivientes a rendirse, que se pueda decir así, es quizás lo que más nos debería alarmar. Y bueno, vamos, no, ya no tengo tiempo de nada. No. Aquí es que de veras te crees todas las tonterías. ¿No te da cierto remordimiento tanta Coca-Cola? Lo digo por el daño que causa el exceso de gaseosas a nivel metabólico por la cantidad de azúcar y sodio. Mándame los estudios por @gmail.com. Mándame los estudios de cómo las gaseosas causan daños a nivel metabólico por el exceso de azúcar. Yo tomo 0,0, y de sodio. De sodio. Es como el cuento, es que tienen ácido fosfórico. Sí, ya, y la leche tiene ácido láctico y el jugo de naranja tiene ácido cítrico y no parece preocuparte, y en cantidades mucho menores. ¿En serio todavía lo que creen es que la Coca-Cola mata gente? Y todo el mundo aprueba que la Coca-Cola se consuma porque son malvados y quieren matarnos. Esa mentalidad también medieval de la conspiranoia también es el enemigo, También es el enemigo. Bueno, pues con esto y un poquito más llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos el miércoles en el video temático que todavía no sé de qué va a ser, tengo algunas ideas. Generalmente lo empiezo a investigar el viernes. Y nos vemos el jueves aquí. En nuestro en vivo, en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, pórtense bien, sean buenos, traten bien a los demás los tratarán bien a ustedes. Respeten y no se encontrarán con cosas como lo que me pasa a mí, que cuando alguien me falta el respeto, le respondo tal cual y me dice, ay, pues que no me estás respetando. Tú empezaste, no llores. Traten bien a los perritos, traten bien a los gatitos, menos a los gatitos, los perritos son mejores.
y por supuesto ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.